Radio La Comuna inaugura un nuevo ciclo de programas, Agujas en el Pajar. Una conversación en vivo a cargo de Tomás Leturia, Cucho Márquez y Rodrigo Peireblanque. Gracias, Tulio. Muchachos auditores, estamos iniciando nuestro 11º programa de Agujas en el Pajar con un invitado tremendamente especial, que es Raúl Godoy. Raúl Godoy es un trabajador argentino de una fábrica, una fábrica de cerámica que se llamaba Sanón, que ahora está manejada como FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, desde la friolera de hace 20 años atrás. Es decir, es una noticia, por decirlo así, bastante vieja, de la que nos estamos enterando muy rápidamente. Aparte de Raúl, que nos va a contar sobre esa experiencia que nos interesa mucho, una experiencia de control obrero, tenemos también como invitado, como panelista, a Javier Bertín, en virtud de que él consiguió todo esto, hizo una serie de vínculos y consiguió a Raúl, de que estamos reinteresados. Raúl, desgraciadamente, tiene que irse a las 21 horas, así que vamos a tener poco tiempo para escucharlo. Después vamos a seguir con nuestro habitual chimuchina de la situación política nacional. Así que no sé, yo diría que parta Raúl nomás con su exposición sobre lo que nos pueda contar y después lo atosigamos de preguntas y comentarios. Y que si nadie tiene otra cosa que decir, dejaría que Raúl nomás parta. Bueno. Dale entonces, Raúl. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradezco la invitación. Me siento muy a gusto. Sé que es muy importante vuestro programa de intercambio, de conversa, de análisis de la realidad. Y por ahí poder contarles un poco esta experiencia acá en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Como bien decía el compañero, hace 20 años, el año pasado cumplimos 20 años, la Sanón fue hija de proceso de crisis en 2001 en la Argentina. Ese estallido que dejó millones de trabajadores desocupados, dio origen a un movimiento bastante especial, que es el movimiento piquetero, el movimiento de trabajadores desocupados, acá en nuestro país, que se ha mantenido hasta el día de hoy, organizaciones de desocupados, ¿no?, que pelean por trabajo genuino y bueno, también reclaman asistencia estatal mientras están sin trabajo. Bueno, pero el 2001 fue ese fenómeno, hubo un fenómeno de asambleas barriales, asambleas populares en muchos barrios, y el aspecto fabril de esta crisis, o de respuesta a esta crisis, fue un movimiento de fábricas y empresas recuperadas. Sanón fue una de las 200 empresas y fábricas que en el 2001 ocupamos la fábrica y de alguna manera nos hicimos cargo de hacerla producir. Algunos bajo la forma de cooperativa, otros gestiones obreras. O sea, fue un fenómeno bastante heterogéneo, pero sí tenía la cualidad de que éramos trabajadores que no nos resignábamos a perder el puesto de trabajo y terminar en la calle con nuestros hermanos desocupados, sino pelear el puesto de trabajo. Eso fue Sanón en el 2001, entonces tuvo su origen así. Sanón el dueño es un capitalista italiano, que es parte de un grupo económico que comprende capitales belgas, muy ligado al poder político acá en la Argentina. Este empresario estuvo con funcionarios de la dictadura militar. De hecho, la fábrica recibió subsidios para la construcción de Sanón, ahí en la provincia de Neuquén, por parte del gobierno de la dictadura. En la inauguración estaban generales del ejército, oficiales, etcétera, porque era en plena dictadura militar la fundaron, digamos. Después, este empresario, caída la dictadura, siguió manteniendo muy buenas relaciones y negocios con los distintos presidentes que pasaron por nuestro país. Es decir, Sanón tenía en sus oficinas de la fábrica fotos con el presidente Alfonsín, fotos con el presidente Menem, fotos con el presidente Duhalde, fotos con De la Rúa, fotos con... Bueno, así con cada uno de los presidentes estaba fotografiado mostrando su poder, mostrando con toda soberbia, digamos. Entonces cada trabajador
que pasaba esa oficina decía, bueno, este hombre es intocable. O sea, ¿no? Esa es la impresión que siempre quiso dar. Incluso en una de las últimas inauguraciones, en los años 90, amplió la planta con un crédito que le dio el Estado provincial y el Estado nacional, le dieron $5 millones para la ampliación de la planta, y el acto de inauguración de esa planta fue muy emblemático, porque el dueño de la fábrica, el señor Sanón, bajó desde el cielo en un helicóptero junto con el presidente Menem y con el gobernador Sovit de Neuquén, y entonces hicieron formar a todos los trabajadores en el playón para que miraran al cielo viendo cómo bajaba ese helicóptero en el playón de la fábrica que venían a inaugurar la planta. Eso era Sanón, ese poder tenía, esa fuerza, esa impunidad, esos lazos. Así que imagínense que fue muy difícil la organización sindical, la organización de la lucha ahí, que arrancó desde antes de la toma. Nosotros primero tuvimos la suerte de recuperar el sindicato. Yo fui el primer secretario general de ese sindicato recuperado, ¿no? que lo pudimos empezar a organizar, pero eso nos permitió tener el sindicato en condiciones para cuando vino este ataque grande, que fue el cierre de la fábrica. ¿Está bien? Nosotros recuperamos el sindicato en el año 2000 y el 2001 vino la crisis, pero nos enganchó organizado, nos encontró que ya estábamos organizados. Eso fue fundamental para nosotros, la organización. Entonces, desde ahí, nosotros, cuando Sanón intenta, como muchos empresarios, cerrar la fábrica, primero la endeudó, pidió créditos al Banco Mundial, tenía depósitos bancarios en las Islas Caimán. Es decir, era un grupo empresario que se movía con mucho dinero y con mucho poder. Entonces, el tipo en un momento aprovecha la crisis del 2001, cierra la planta y la fábrica, dice, no puedo producir más porque voy a entrar en quiebra, porque tengo mucha deuda, y bueno, intentó cerrar. Ahí nosotros nos quedamos en la fábrica. Primero fue un golpe muy grande para nosotros, porque imagínense de la noche a la mañana encontrarnos que no estaban los jefes, que nadie decía nada, que queríamos llamar para ver qué había pasado, qué iban a hacer, y no nos decían nada, solamente nos dijeron que nos vayamos a la casa y que ellos nos iban a mandar un telegrama para ver cómo organizaba el tema de los despidos. Y entonces nosotros dijimos, no, con los millones de desocupados que ya hay en la calle, es un crimen social cerrar una fábrica, y entonces nos quedamos en la fábrica. Y desde la fábrica ocupada, ¿no?, por los trabajadores, empezamos a reclamar la reapertura. Eso fue el inicio de Sanón. Eso dio con los meses a que después buscáramos una forma legal, darle una forma legal a la ocupación, y ahí nos constituimos en cooperativa, ¿no? Ahí nace FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones. Sanón es el apellido del dueño, digamos, pero a nosotros nos gusta usarlo. A mí particularmente me gusta mucho usar el nombre de Sanón, porque era la marca conocida de cerámico, muy conocida nacionalmente porque es de mucha calidad, y nosotros cuando logramos con los años la expropiación, logramos que se expropie la marca también. Es decir, la marca nos quedó para nosotros. Entonces, habernos apropiado también de Sanón con su nombre y todo, para nosotros fue muy importante, porque no queríamos que el mismo dueño abra otra fábrica en otro lugar con el mismo nombre y compita contra nosotros. O sea, fue una pelea que la llevamos hasta ahí. Bueno, para hacerla más corta, Sanón siempre estuvo ligada a las organizaciones sociales, siempre estuvo ligada a la militancia, siempre estuvo ligada a la comunidad por distintas vías. Trabajamos mucho con la juventud, trabajamos mucho con nuestros hermanos originarios. Por ejemplo, cuando nosotros nos bloquearon, cuando nosotros ocupamos la fábrica, nadie nos vendía insumos para trabajar. Entonces, la Confederación Mapuche de Neuquén llegó hasta la fábrica y ofrecieron sus territorios, sus arcillas, que es parte de la materia prima que nosotros usamos para el cerámico, y ofrecieron ellos su territorio como parte de una hermandad en esa lucha. Fueron muy solidarios. A partir de ahí en Sanón tomamos mucho nosotros y nos hermanamos mucho con la causa mapuche, aprendimos mucho también, aprendimos del respeto, aprendimos lo de la interculturalidad, aprendimos a entender que nosotros, la historia no empieza cuando uno prende la televisión, que tenemos una historia atrás, y parte de esa historia es reconocer que acá hubieron pueblos preexistentes como nuestros hermanos mapuches. Entonces, esa nos unió muchísimo eso. Después tuvimos solidaridad de la juventud, de trabajadores de la educación, de trabajadores de la salud,
Es decir, Sanón se transformó en un emblema para todos los trabajadores y trabajadoras de la región. Tal es así también que tuvo un carácter nacional, incluso internacionalmente. Hay 14 documentales sobre Sanón, que lo hicieron distintos grupos con distintas miradas, incluso con distintas miradas políticas, ¿no? Pero hay documentales franceses, alemanes, hay del Estado español, hay italianos, y hay varios también de producción nacional, de producción argentina, ¿no? Donde dan cuenta. Yo porque digo esto al pasar para dejarles por ahí la posibilidad a que muchas cosas que quieran conocer a partir de esta charla puedan seguir profundizándola. Y hay un documental que hicimos nosotros con un reportaje largo que se llama El Hilo Rojo. El Hilo Rojo es un documental sobre Sanón, donde es un reportaje donde se reseña toda la historia de Sanón en capítulos de 20 minutos. Son 7 capítulos de 20 minutos cada uno, con mucha fotografía, con mucho documental, con muchos testimonios de trabajadores, de trabajadoras. Está verdaderamente está muy bueno esta serie documental. Bueno, yo decir eso, Sanón hace 20 años que está. Nosotros no entendemos la cooperativa como un fin en sí mismo, sino es una trinchera, es una resistencia, porque en el medio de un mercado capitalista que te consume, que el pescado grande se come el más chico, donde hay monopolios enormes que tienen mucho poder, es muy difícil que una pequeña cooperativa logre sobrevivir en un mercado capitalista tan hostil. Entonces, ante eso, la cooperativa es una herramienta. Sanón se ha transformado en una trinchera de lucha, pero no un fin en sí mismo. Nosotros, y en esto se ha mantenido la fábrica con trabajo durante todos estos 20 años, con idas y vueltas de los vaivenes económicos que ha tenido la economía argentina también, ustedes imaginarán, es decir, que en esto también ha habido, pero hemos resistido hasta acá 20 años gracias al trabajo arduo de los ceramistas, pero el trabajo constante con la comunidad. No abandonamos jamás la militancia, no abandonamos jamás el trabajo social, y eso es lo que ha mantenido viva la cooperativa a lo largo de estos años, y bueno, se ha expandido de alguna manera, porque no es solo Sanón, sino que en la Argentina hay varias fábricas y empresas recuperadas que han adoptado esta forma, ¿no? de luchar por sus derechos, incluso llegando a tomar la fábrica. Antes, y con esto voy a ir terminando, antes en la Argentina, cuando había crisis económica o cuando las patronales, los empresarios, querían chantajear a los obreros, amenazaban con el cierre. Era muy normal. Decía, no me va bien en la empresa, tengo problemas, voy a cerrar, así que les tengo que rebajar el salario o tengo que despedir, y si no cierro. Y siempre era la amenaza. Desde que existen las fábricas recuperadas en la Argentina, la ocupación y puesta en marcha, se les terminó esa amenaza a las patronales. Porque ya cuando empiezan a decir que quieren cerrar, ya los trabajadores dicen, bueno, si ustedes quieren cerrar, cierren y váyanse, nosotros la ocupamos y la ponemos a producir. O sea que ha sido un aporte también yo creo que la lucha de los trabajadores y trabajadoras como un elemento importante. Yo por último decir, compañeros, yo hace 28 años soy obrero Sanón. Yo hace muchos años entré a la fábrica, hace 28 años yo soy obrero de esa fábrica. Fui secretario general, rotamos, volví a trabajar, volví al puesto de trabajo, y ese es nuestro mecanismo también, que los dirigentes no se atornillen en un sillón, sino que exista rotación y que existan nuevos compañeros y nuevas generaciones que vayan asumiendo la responsabilidad. Y desde este punto de vista, bueno, lo último, también decirles, yo soy obrero ceramista hace 28 años y también soy militante del Partido de Trabajadores Socialistas, que es el partido hermano del PTR en Chile. Digamos, estamos integrados a la red de diarios La Izquierda Diario. Esa es parte también de mi militancia. No es solo una militancia obrera, sino que es obrera y socialista. Yo digo para que me conozcan y sepan más o menos desde dónde me paro y de dónde encaro la lucha. Bueno, yo por mí paro acá para no llenarlos de palabras y para abrir el juego, ¿no? Para abrir el diálogo. Ya, gracias Raúl. Rodrigo sí tiene la palabra, pero creo que se la cedió a Javier. Sí. Javier sería y la Dafne. Pero quisiera recordar que hay una pregunta hecha hace bastante tiempo que la tiene Tulio en su poder. No sé si leerla antes. Es que Cucho, yo lo que haría es que como primero que todo, Raúl, saludarte. No nos habíamos saludado, al menos al aire, ¿no?
saludar también a Tabata, como creo que para que también quienes nos están escuchando sepan que quienes estamos acá. Tabata, saludo a Dafne también, un Hola, saludo a buenas Tulio en los tardes. controles, un saludo a Rodrigo, que los panelistas de siempre, un saludo también a Javier Bertín, que está acompañando a Raúl, también como invitado, y tal vez como antes de seguir con la máquina de las preguntas, volver a plantear que Raúl Godoy, militante del PTS, sindicalista y obrero argentino, y que estamos conversando sobre una fábrica en Argentina, en Neuquén, que desde 2001 mantiene un control obrero de su producción y que es una experiencia ejemplar, creo yo, en Latinoamérica, no solamente en Argentina. Y bueno, estamos haciendo este programa y estamos hablando de esta experiencia, aprovechando lo interesante y también todas las enseñanzas que nos puede brindar, digamos, para el presente momento y para los futuros también. Aprovecho y aquí tal vez se relaciona un poco con lo que tú decías, Cucho, que hay un número, o sea, no solamente nosotros y nosotras vamos a hacer preguntas, también hay un número que tenemos habilitado para la radio, no me lo sé de memoria, podríamos transmitirlo al aire. Ya. ¿Puedo decirlo, por favor? Dale. El número al que pueden hacer las preguntas para que sean respondidas hoy por Raúl Godoy es el +569 30 38 42 69. Lo repito, +569 30 38 42 69. Súper. Javier, tú tenías una pregunta y ya tenemos algunas preguntas por interno ya que nos han llegado al número, que las vamos a tirar por un ratito más. Javier, tú nos querías comentar algo. Yo soy el villano invitado a este programa, ¿ya? Y me imagino que habrá bombardeo de preguntas sobre la experiencia de más que control, de dirección obrera de FASIMPAT. Pero yo quería ir un poquito más atrás, en dos elementos que creo que tienen que ver mucho también con Chile. Tú hablaste, Raúl, de que habían recuperado el sindicato. ¿Cómo es eso que habían recuperado el sindicato? ¿Acaso era un sindicato amarillo, patronal, vendido a la patronal, etcétera? Eso sería muy importante que tú lo pudieras explicar, cómo lo hicieron, porque ese es un problema que tenemos aquí en Chile. En Walmart, por ejemplo, ellos levantan sindicatos y ellos financian sindicatos, ¿ya? Entonces este tema de recuperar la dirección obrera propiamente tal de los sindicatos es muy importante. Y lo otro, como para iniciar lo que fue FASIMPAT, la pregunta es si inmediatamente que ustedes se toman la fábrica, la ponen a producir de inmediato o cómo es la cosa. Ahí me callo. Bien. ¿Voy contestando enseguida? Mejor. Sí. Bien. Raúl, esto es un programa, así que dale. Está muy bien, está muy bien. Sí, lo de la recuperación del sindicato fue fundamental, como bien dice el compañero, porque es una herramienta para los trabajadores, y sí, era un sindicato amarillo, era un sindicato que negociaba condiciones de trabajo y ellos no trabajaban en las fábricas, es decir, eran tipos que estaban, personajes que estaban en una oficina, pero muy lejos de las necesidades de los trabajadores. Nosotros lo recuperamos con un movimiento desde la base, con un compromiso de tener un método de asamblea para resolver, con un método que dijimos que el sindicato, desde el secretario general hasta el último vocal, todos tenían que trabajar, todos tenían que cobrar el mismo sueldo que cobraban cuando estaban en la máquina, es decir, no tener ningún tipo de privilegio. Eso fue una de nuestras primeras cuestiones para plantearnos como principio, y sí, se recuperó. Y para nosotros es muy importante establecer la relación sin una base, una relación entre compañeros de trabajo, que nos tengamos confianza, que podamos tener lugares en común para discutir, para disentir, para ponernos de acuerdo, votar mayoría.
¿verdad? Nos interrumpe la señora que dice que se está grabando esto. Sigue Sí. nomás, Raúl. Que se cortó la grabación y volvió a grabar. Bueno, pero el sindicato se nutrió de fuerza porque tenía una práctica democrática. Nosotros, nuestras reuniones de comisión directiva eran reuniones abiertas, donde podían participar todos los compañeros que quisieran. Y nosotros teníamos sumo interés en que fuera así, porque se iban formando las nuevas generaciones. No había nada a espalda de los trabajadores. Los trabajadores se sentían confiados que era un sindicato que les respondía. Eso fue fundamental, tener una herramienta de organización para poder luchar. Y lo segundo, que me preguntabas, ¿cuál era la segunda pregunta? Disculpame. Sobre si una vez que se toman la empresa, la ponen a trabajar de inmediato o cómo fue el asunto. Sí, estuvimos 5 meses afuera, 5 meses primero sosteniendo, cuidando las instalaciones. ¿Por qué? Porque cuando la patronal dijo que cerraba y que nos quiso mandar a la casa y nosotros nos quedamos ahí, nosotros nos quedamos al cuidado de la maquinaria. Esto era muy importante para que no se la roben, para que no vacíen la fábrica. Era de nuestro interés que no la vayan a vaciar, porque esto es lo que suele pasar con muchas patronales. Entonces arrancó con una guardia, pusimos una carpa, hicimos un campamento en el portón de la fábrica afuera, y ese campamento cuidábamos las instalaciones y por otra parte recibíamos la solidaridad. A ese campamento llegaban estudiantes, trabajadores de otros lugares, partidos políticos de izquierda, juventudes de todo tipo y color. Fue impresionante. Eso a nosotros nos nutrió, nos llenó de vida, nos llenó de ideas, nos llenó de debates y fue muy productivo para nosotros que esto fuera así. Entonces, estuvimos 4 o 5 meses así porque por una razón, y con esto termino, yo planteé en la asamblea muchas veces que entrar a la fábrica, entrar y ocuparla era muy fácil. El tema es quedarse. O sea, entrar y ocuparla es fácil. El tema era cómo se sostenían adentro. Entonces yo planteé que si no estábamos absolutamente seguros de lo que íbamos a hacer, no lo hiciéramos. No dar paso en falso. Entonces, algunos compañeros tenían miedo, con razón, porque decían, bueno, esto es violar la propiedad privada. Nos van a denunciar, nos van a querer reprimir, y dijimos, sí, todo eso va a pasar. Ahora, ¿estamos seguros de que este es nuestro puesto de trabajo? ¿Estamos seguros que lo queremos defender? ¿Estamos seguros que nos vamos a meter adentro y no nos van a sacar? Y bueno, cuando tengamos esa certeza, entremos. Y en el medio no nos quedamos sentados esperando, sino que todos los trabajadores salimos a caminar por las poblaciones, a explicar en las poblaciones cuál era la situación de Sanón, en las escuelas, en los hospitales. O sea, nosotros decíamos, somos 300 obreros que nos quitaron el derecho a trabajar, no tenemos las 8 horas de trabajo. Utilicemos ese tiempo, esas 8 horas, para ser militantes de nuestra causa. Entonces todos los compañeros se iban con su volante a una escuela, a un hospital, a una radio, a la universidad, a difundir y a explicar qué estaba pasando en Sanón. Entonces la gente se enteró. Entonces la gente de los alrededores sabían de nuestra lucha y se generó mucha solidaridad. Entonces cuando tomamos la decisión de entrar y ponerla a producir, toda la gente afuera nos aplaudió. Y aunque fuera ilegal desde el punto de vista de la justicia burguesa, ¿no? De la justicia para ricos, decimos nosotros, no era legal, pero era justo. No teníamos legalidad, pero teníamos la legitimidad que nos dio la gente apoyándonos para que Entonces, porque ¿quién puede estar en contra de que una fábrica se ponga en marcha, habiendo millones de desocupados? Y nosotros dijimos, la fábrica no la queremos para nosotros. Nosotros queremos poner la fábrica esta al servicio de un plan de obras públicas, que de esta fábrica se use para generar viviendas populares, hospitales, escuelas. Acá están nuestras manos, acá están las máquinas, queremos que esta fábrica cumpla un rol social. Ese fue nuestro discurso, ese fue nuestro programa. Y eso fue lo que nos dio el apoyo de miles de personas que dijeron, esto vale la pena apoyarlo. Entonces muchas veces se lo fue a defender ante las sucesivas órdenes de desalojo. Cuando tuvimos esa conciencia, ahí la fábrica se puso en marcha. Es muy importante lo que tú estás contando en este momento. Y yo quería llevarte, perdón, habla Rodrigo, quería mencionar, bueno, respecto a lo que ha sido el proceso de ustedes recuperar el sindicato primero y después de recuperar la fábrica, que puede que sea algo que está quizás en la fábula o la fantasía o es realidad y quiero que tú me lo aclares, ¿no?
pero entiendo que el momento que ustedes recuperaron el sindicato, lo hicieron a partir de que habían llamado a una elección que la fijaron espacialmente a más de 100 kilómetros de distancia de la fábrica y en horario laboral. O sea, como para que no fuera más que a votar quien fuera, o sea, para mantener la directiva que en ese momento estaba a cargo del sindicato, que era obviamente coludida con Sanón. Entonces, el concepto de recuperar la fábrica, como lo veo yo como la defensa de un derecho, que es el derecho a la propia subsistencia. Y eso en contra del derecho a la propiedad de un particular, incluso de la vida de quienes dependen de esa fábrica. Cerrar una fábrica es dejar a 300, 400 familias sin trabajo, y probablemente que en mucho tiempo no lleguen a recuperar ni siquiera un nivel de vida de subsistencia. Entonces, la confrontación de esos derechos, me gustaría que un poco entraras en ese tema, y también respecto a la vinculación que tienen con el medio, porque usted menciona que recibieron la solidaridad de la comunidad, pero también hay un trabajo de la empresa recuperada de vincularse con la sociedad. De hecho, creo que ustedes son artífices de la implementación de un centro médico que llevaba décadas siendo solicitado y ustedes en unas semanas lo lograron levantarlo. Entonces, quisiera que entrara como en esos aspectos. Está muy bien. Sí, es verdad, porque muchas de las cuestiones que fueron surgiendo cuando uno quiere poner una cosa tan positiva como es poner una fábrica en movimiento y producir cerámico, no piso y revestimientos para vivienda, ¿cómo puede estar confrontada con tantos límites legales, ¿no? Legales, leguleyos, decimos acá, que ponen por encima el sentido de la propiedad privada por encima de la vida, la propiedad privada por encima de lo social, la propiedad privada que nos priva de todo, en definitiva, como decía un viejo poeta. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Bueno, pero en este caso suena lindo, suena, tal vez suena poético, pero después tiene la realidad. Ahora, esa realidad, uno se puede rendir ante los acontecimientos y decir, bueno, no es legal, que era lo que pasaba con mucha gente, decía, no, esto no es legal, no se puede hacer. Y nosotros decíamos, entre lo legal y lo ilegal está nuestra vida, está el llevar el plato de comida a nuestra casa. ¿Vamos a permitir nosotros quedarnos sin nada? Yo propongo esta. Si hay alguien más que tenga otra propuesta, hagámosla. Y esto, nosotros tuvimos la paciencia de que hasta que los compañeros no estuvieran convencidos mayoritariamente y con mucha firmeza de esto, nosotros no dábamos un paso adelante. Porque a veces uno puede apurarse. Yo en mi caso, imagínate, yo soy militante socialista. Entonces yo siempre tengo en mi cabeza esta idea de la injusticia social, la idea de que es una democracia para ricos, una justicia para ricos. Ahora, otra cosa es un trabajador que está acostumbrado a levantarse a la mañana, ir a trabajar y volver a su casa. La ley es la ley, la justicia es la justicia, un juez es un señor con mucho poder, un político lo mismo. Entonces, había que hacer esa experiencia. ¿Cómo hacíamos? Nosotros tirábamos propuestas, y si el compañero decía, no, mirá, primero vayamos a hablar con el juez, listo, íbamos a hablar con el juez. Después decía, vayamos a hablar con este político, con el intendente, después con el gobernador, después vamos y lo hacíamos. Cumplíamos íbamos agotando esas instancias. Ahora, yo les decía, miren compañero, sigamos agotando las instancias, ningún problema, pero mientras tanto, vamos a trabajar. ¿Les parece? Y entonces se votaba así, se iban agotando las instancias, pero mientras tanto trabajábamos. Y desde este punto de vista está lo que vos decís muy bien, que nosotros siempre dijimos, tuvimos esa idea de que los trabajadores tenemos que hacer política en el mejor de los sentidos, en el sentido más humano, en el sentido más productivo. Hacer política ¿cómo? Es decir, que es relacionarnos con otros sectores de la sociedad, explicándoles cómo es el funcionamiento. Entonces, nosotros, cuando íbamos a los barrios a pedir solidaridad, nos enterábamos de sus necesidades también. Entonces, de ahí surge el centro de salud, que hacía mucho tiempo,
muchas familias no se lo construían y estaban aisladas en un lugar que no tenían un centro de salud donde asistirse. Y entonces, cuando nosotros ocupamos la fábrica y la pusimos a producir, dijimos, construyámoslo. Y los mismos obreros de Sanón fuimos con nuestras propias manos y con hermanos desocupados a construir ese centro de salud, desde las bases hasta arriba. Y se entregó ese centro de salud equipado, incluso porque pudimos acceder a comprar camillas, tubos de oxígeno, es decir, entonces esa gente se hizo defensora de la fábrica con una fuerza enorme. Hicimos donaciones para hospitales. Por ejemplo, había hospitales que tenían los pisos rotos, los revestimientos rotos, viejos, y íbamos nosotros y hacíamos una donación. Pero cada donación era un hecho político, no era caridad. No era caridad, no estábamos dando lo que nos sobraba. Estábamos diciendo, acá hace falta inversión en salud. Y cuando íbamos y donábamos para una vivienda, decíamos, acá hacen falta viviendas. Y cuando hicimos este centro de salud, dijimos, hace falta volcar recursos, más que a gastos superficiales, a gasto en salud. Porque es lo que... Entonces hacíamos política también. Y yo creo que eso la gente también lo valoró, por eso defendía tanto a Sanón. Por eso Sanón nunca nos pudieron desalojar, a pesar de que teníamos muchas cuestiones legales en contra, pero teníamos la legitimidad que nos daba la misma sociedad. Y eso nosotros siempre luchamos mucho para que no se pierda. Y con esto termino para mostrar un poquito, dos cosas te voy a contar. Mirá, una, o les voy a contar ahí a la audiencia. En un momento nosotros teníamos la olla popular en la puerta de Sanón hasta que pudiéramos producir, ¿no? Y esa olla popular comían nuestras familias y los obreros durante el día. Bueno, nosotros atrás de Sanón hay una cárcel de máxima seguridad, donde hay presos que tienen condenas largas. Bueno, nos enteramos a través de un organismo de derechos humanos que los internos, los presos privados de su libertad de 3 pabellones, dejaron de comer 3 días y nos mandaban su comida para que nosotros pudiéramos luchar en Sanón, pudiéramos resistir y ganar nuestra pelea. Wow. Cuando nos llegó esa noticia, a nosotros nos impactó muchísimo. Y decíamos, ¿por qué pasa esto? Y entonces el mensaje que nos hicieron llegar es, porque en las cárceles está lleno de hijos del pueblo. Acá en las cárceles no hay empresarios corruptos, políticos corruptos, policías corruptos. Acá hay hijos del pueblo nada más. Y ustedes están luchando contra la injusticia. Y entonces eso para nosotros fue muy fuerte, ese apoyo. Nos dimos cuenta que, bueno, había una comprensión muy profunda del proceso. Y después, por otro lado, toda la juventud que se llegaba. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo podemos devolverle a la juventud en algo? ¿Cómo podemos incentivarla? Bueno, rock and roll. Entonces, con bandas, grupos amigos, grupos solidarios con la fábrica, empezamos a hacer recitales masivos en la fábrica. Y esos recitales masivos se comprometían uno tras otro a defender Sanón. Entonces no nos podían desalojar. Y ahí pasó Rata Blanca, La Renga, León Gieco, Ataque 77, Manu Chao, La Versuit, Vergarabat, es decir, un montón de bandas que eran 10.000, 15.000, y se hicieron conocidas en Neuquén, los recitales en Sanón, que tenía un playón enorme, porque eran recital sin policías en la fábrica, sin patrones. Y entonces se generaba esa relación de mucha reciprocidad, de mucho acompañamiento de la juventud, y la juventud se sentía bien tratada. Y cuando la juventud se siente bien tratada, es maravilloso lo que surge. No tuvimos jamás un solo incidente, a pesar de tener la fábrica con 10.000, 15.000 personas adentro en un recital, y la gente, decíamos, la seguridad la hacemos entre todos, nos cuidamos entre nosotros. Y entonces eso a nosotros también nos llenó mucho de fuerza, pero también la juventud se sentía bien tratada, se sentía que del lado de los trabajadores había otra forma de manejarse, que no es siempre con el palo, el garrote, la represión o la amenaza, sino que es un pensamiento mucho más empático. Y eso lo hicimos posible y visible en Sanón a lo largo de estos años. Yo creo que fue una de las razones por las cuales hoy Sanón sigue vivo. Hola, aquí Dafne. Yo quiero expresar mi admiración, Raúl, por todo esto que ustedes han hecho, transmitir a través tuyo a todos esos trabajadores, a toda esa gente que ha sacado adelante esta empresa y que la han transformado en algo maravilloso con un sentido mucho más amplio que el trabajo nomás, ¿no? Así yo estoy realmente admirada de todo este proceso. Y quería preguntarte sobre los obstáculos más bien internos, porque ya entiendo bastante de los obstáculos como legales y todo, pero cómo ustedes han logrado como organizarse
internamente, cómo lograron organizar la parte como directiva de la cooperativa y cuáles son los obstáculos que todavía tú sientes que existen o que uno tiene que aprender de este proceso. Eso, muchas gracias. No, gracias a vos, Dafne. Para empezar la respuesta por el final, el obstáculo más grande que tenemos nosotros es el capitalismo. Bueno, sí. El sistema capitalista, que obviamente boicotea, trata de que estas experiencias no se conozcan, que tratan de que estas experiencias no se contagien, porque se demuestra que una fábrica sin obreros no funciona, pero sin patrones sí funciona. Entonces, yo creo que eso es como cuando Adán y Eva comieron la manzana. Yo a veces lo pongo en ese punto porque es como que el rey quedó desnudo. Pero después obstáculos internos tuvimos muchos también, porque imagínate que estamos educados de una manera egoísta, estamos educados de una manera capitalista, entonces muchos compañeros al principio tenían desconfianza de que esto pudiera andar, entonces al principio tuvimos muchos debates en las asambleas por gente que decía, bueno, hay que castigar al que llega tarde, cómo se hace con los certificados médicos, cómo se hace si ponemos el mismo esfuerzo, si yo estudié un poco más, ¿qué sueldo voy a tener diferente al otro? Bueno, todo esto eran debates. ¿Cuál fue la solución, el método? O sea, no teníamos solución para todos los problemas, no tenemos solución para todos los problemas, pero sí tenemos un método, y eso es lo que vale. Al ser un método colectivo, lo vamos resolviendo entre todos, para bien o para mal, pero las decisiones las tomamos colectivamente, entonces si nos equivocamos todos. Entonces, en esto, nosotros, por ejemplo, teníamos compañeros que, obviamente, algunos decían, bueno, ahora estamos nosotros en el control, me tomo unos días más, no voy a trabajar, o llego tarde, total, estamos entre nosotros, ¿qué nos vamos a decir entre nosotros? Si nos conocemos, somos todos compañeros. Entonces, al principio eso generaba tensiones, generaba discusiones, porque el que iba y le ponía más empeño, se enojaba con el que le ponía menos empeño. Entonces, fuimos haciendo normas de convivencia, que se votaban en la asamblea. Entonces, la tolerancia de llegadas tarde, la tolerancia de los días de permiso, por ahí el sueldo mismo es discutido en las asambleas. Entonces, y no hay nada mejor que la disciplina colectiva. Cuando a cualquiera le puede pasar que puede cometer un error, pero una cosa es que te llame la atención el jefe de personal, ¿no? Alguien, y otra cosa diferente es dar la cara con todos tus compañeros y compañeras. Entonces, explicarles una y otra vez por qué faltás, o explicarle una y otra vez por qué está. Entonces, está bueno eso, porque te compromete también de otra manera colectivamente y es hermoso, te voy a decir. Es muy. Incluso se fueron solucionando problemas. Teníamos problemas de adicciones en la fábrica, de adicciones a droga, adicciones al alcohol, había problemas de alcoholismo. Entonces, ¿qué hicimos? En vez de castigar, se formó un gabinete interdisciplinario con médicos, trabajadores sociales, psicólogos, con gente solidaria de la universidad que nos ayudaban a afrontar este tipo de problemas. Entonces ya no venía el castigo, venía una solución. Entonces, claro, se pasaron, fantástico. Problemas teníamos igual. Había compañeros que, por ejemplo, que en algún momento también pasó que hubo gente que robó, por ejemplo. Entonces decíamos, eso sí que no, entre nosotros no nos podemos permitir. El que le roba a la gestión obrera está atentando contra muchas familias, entonces el compañero que roba se va. Y eso pasó. Un par de veces tuvieron algunos casos de eso, se fueron. Pero no lo echa uno. En la asamblea se discutía colectivamente. Entonces, esto te daba otra posibilidad. Si era un compañero con mucha tradición y todo eso, y era un compañero que había tenido un problema grave en su casa y que lo había hecho por y lo explicaba en la asamblea, capaz que la asamblea te perdonaba y te decía, está bien, es la última vez que lo haces, te damos una oportunidad más, pero no lo hagas más. Entonces esa posibilidad también nos dábamos entre trabajadores. Un aprendizaje muy, muy grande, muy, muy, muy fuerte, y también podemos habernos equivocado, pero yo creo que al tener un método de asamblea y al no manejar una sola persona o dos o tres, todo, yo creo que hace que los errores se minimicen o por lo menos compartidos se puedan solucionar mejor. Disculpen que me excedí un poco en la respuesta. Pero... Oh, feliz, gracias. No, para nada.
Es que lo que tú dijiste una palabra ahí como entre medio de todas que a mí me hace mucho sentido, que es lo hermoso. Y yo te escucho y la verdad, claro, hay como una gran cantidad de elementos racionales tremendamente valiosos, pero por sobre todo hay una cuestión, a mí me pasa que hay una cuestión emocional que es tremendamente fuerte, que tiene que ver como con la creatividad posible. Es decir, cuando no existe el capital, cuando no existe el capitalismo, cuando no existe la opresión, las posibilidades que tiene la gente organizada desde la base son prácticamente infinitas. Y no puedo decir, se me viene a la cabeza además la frase sobre la Comuna de París, que a nosotros nos gusta mucho la Comuna de París como experiencia, Raúl, y le hemos dado muchas vueltas, y es como esto que está, tomar el cielo por asalto, es decir, no hay un límite posible. Ahora, dentro de esto, y tiene que ver con la Comuna de París, hay una cosa que a mí en particular me preocupa y que te quiero preguntar, y que tiene que ver con la lucha contra la burocracia, que tú lo has mencionado hacia el pasar en varios momentos, pero que tiene que ver también con tu experiencia como legislador, porque se nos ha olvidado decir que Raúl además fue representante en la Cámara de Diputados, entiendo que era de Neuquén, ¿no? Sí. Bueno, y en la Cámara, tal vez no sea el momento de extendernos a la experiencia en la Cámara, pero en la Cámara tú hiciste un proyecto, tú presentaste un proyecto de ley, que para mí es requete contra importante, que era que los representantes no pudieran tener un sueldo superior al de una maestra. Y entiendo que en la fábrica, tal vez nos podamos ir por el lado de la fábrica, el sueldo también está nivelado. Entonces a mí eso me hace mucho sentido, sobre todo en un país, no sé cuál será exactamente la experiencia en Argentina, en que nuestro representante, en que todos nuestros movimientos, estallidos y rebeliones ha tenido muy en común una lucha en contra de la casta política. En nuestro país los diputados y los senadores ganan 18 millones de pesos en total. Entonces, que una cantidad, si son $18.000, es una cantidad de plata impresionante. Entonces, cuando ustedes plantean esta cuestión de un sueldo raso y un sueldo parejo, que no exceda cierta cantidad, para mí me parece requete contra importante y te quería preguntar sobre eso. Está muy bien. Sí, yo pocas veces menciono mi paso como diputado provincial. Fue un episodio del que no reniego, al contrario, pero es como que no lo tengo incorporado permanentemente. Siempre soy más mi carácter obrero, militante, socialista, que mi paso por la legislatura. Pero es así, como vos decís. Nosotros presentamos proyecto de ley para terminar con las jubilaciones de privilegio y para que todo funcionario público, todo gobernante, toda persona que desempeñe un cargo político lo haga con un sueldo igual a una maestra. ¿Por qué? Porque si vos tenés las ganas de hacer política y la convicción de hacer política, la haces por convicción y no por plata, no por dinero. Y eso hay que demostrarlo todos los días. Incluso nosotros, cuando estuvimos en la legislatura, y ahora hoy mismo lo hacen nuestros compañeros diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, varios diputados nacionales, todos, incluso los de Neuquén, tenemos equiparado, todos cobramos el mismo sueldo, que es el sueldo básico de una maestra, y todo lo demás está públicamente puesto al servicio de las luchas. Entonces nosotros teníamos eso. Nosotros en Neuquén cobrábamos el sueldo y lo demás se hacían aportes que se iban publicando. ¿Para qué conflicto? ¿Para qué razón social? ¿Para qué causa se iba aportando ese dinero? Pero sí, para nosotros, y fue una cosa que en la cooperativa, en Sanón, en Facimpat, la cooperativa, también votamos que sea de la misma. Por ejemplo, en la cooperativa, el presidente de la cooperativa gana el mismo sueldo que un operario. El mismo sueldo. Y cualquier compañero de Sanón puede ser presidente de la cooperativa. Y todos se pueden postular y se van haciendo elecciones a mano alzada en las asambleas, en la fábrica, se van votando el presidente, el secretario de la cooperativa, el que va a estar en la administración. Y eso está bueno porque compañeros que están en la administración mañana van a estar en la máquina. Y compañeros que están en la máquina o están laburando con la pala en el fondo de la fábrica, mañana pueden ser el presidente de la cooperativa. Si cualquiera de ustedes, y desde ya los invito, están abiertas las puertas de Sanón cuando quieren ir a conocerla, pero si ustedes van a Sanón y entran, no van a distinguir el presidente del operario, del secretario, no se van a dar cuenta. Si no le preguntan, no se van a dar cuenta, porque usan todos la misma ropa de trabajo, porque andan todos colaborando, porque
y hay movimiento y hay rotación también en eso. Bueno, nosotros eso en pequeño, y esa es mi mirada socialista, peleamos una sociedad así, ¿no? Una sociedad verdaderamente igualitaria, y yo creo que, y yo coincido con vos y coincido con otra cuestión. Hay muchos izquierdistas o gente que tiene un discurso de izquierda, pero después tiene una práctica amoldada a lo que el régimen le deja. Entonces, una vez que asumen el poder, o una vez que tienen un cargo público, se olvidaron de los principios y de la forma que proclamaban antes. Bueno, para nosotros es fundamental esto, ¿no? Se predica con el ejemplo. Es decir, lo que uno dice con la boca hay que sostenerlo con el cuerpo. Desde este punto de vista, Sanón también es una pequeña experiencia de cómo quisiéramos nosotros que funcionara una sociedad. Y eso nosotros en la banca, cuando me tocó estar en la legislatura de Neuquén, como diputado, también lo planteamos siempre, ¿no? Esto de que los políticos ganen como una maestra, que los salarios dejen de ser de privilegio, y verdaderamente si tienen la convicción de que todos tienen que, y no con la idea de que todos sean pobres, sino que más bien todos los trabajadores y trabajadoras tengan un sueldo que les permita vivir, ¿no? Bueno. Raúl, mucho gusto. Mi nombre es Tabata y me quiero agarrar de la última parte porque hay una pregunta que nos han enviado los auditores. Recuerdo el número por si acaso, nos quedan 15 minutos, pero igualmente para que quede en la memoria o lo anoten, que es el 569-3038-4269. Lo repito, 569-3038-4269, el número de WhatsApp de Agujas en el Pajar. Quería saber, hablando de esto de la igualdad y digamos, los salarios que son sumamente importantes, pues de eso vivimos, ¿no? Con eso pagamos la vida. ¿Qué pasa con las compañeras? ¿Qué sucedió con las compañeras? Muchas probablemente dueñas de casa o hijas en ese momento, y que si bien son trabajadoras que no tienen sueldo, que no tienen salario, que no perciben, que dependen directamente de la persona que está trabajando en ese minuto. Y cuando Sanón, digamos, quiere ser cerrada y ustedes la recuperan, ¿cuál es el rol que ellas cumplieron desde ahí, en la misma, digamos, como compañera de los trabajadores o como trabajadoras también, y además en el externo, porque has hecho referencia a causas sociales? ¿Qué pasa con los conflictos que están sucediendo también con las mujeres desde hace 20 años, digamos, cuando esto empezó? Bien, para nosotros fue sumamente importante tomar en cuenta la situación de las compañeras de la fábrica. En la fábrica la mayoría éramos hombres, porque la patronal tenía la política de no contratar mujeres o de despedirlas porque tenían hijos, porque generalmente, según las patronales, son las que tienen más problemas, etc. Desde que se asumó la gestión obrera fue al revés. La tendencia fue a que se incorporaran más compañeras, no solo en los lugares que ya estaban preestablecidos por la empresa, que eran lugares muy acotados, sino en cualquier lugar de la producción, incluso en la dirección de la cooperativa. De hecho, las compañeras que desempeñan en la administración, hoy la mayoría son mujeres, y lo fueron en su momento, porque tenían mucha capacidad de dirección, capacidad de organización, colaboraron mucho, además en la producción también, ¿no? Hay mucho movimiento. Pero nosotros, como la mayoría éramos hombres, creamos desde el primer día la Comisión de Mujeres, una comisión de mujeres. Esa comisión de mujeres estaba integrada por obreras de la fábrica y por esposas, madres, hermanas de obreros ceramistas. Esa comisión de mujeres jugó un rol muy importante, porque hizo valer desde un principio, hizo escuchar la voz particular del movimiento de mujeres dentro del movimiento de Sanón. Nosotros aprendimos mucho también desde ese punto de vista. Entonces, esa comisión de mujeres funcionó durante muchos años. En el caso del salario para las compañeras mujeres en Sanón, cobran el mismo sueldo que todos los compañeros. En Sanón se cobra un sueldo igualitario. Todos cobramos igual. La única diferencia que se genera a veces es por los turnos, porque la fábrica tiene en algunos aspectos continuidad las 24 horas del día. Por ejemplo, porque el sistema electrónico, el sistema de hornos, la guardia, enfermería, todos esos lugares necesitan turnos rotativos de 8 horas, pero son mañana, tarde y noche. Y hay otros sectores de la producción que es solamente de día. El que tiene horario nocturno se paga un salario especial, un extra, justamente porque es un trabajo nocturno, es un trabajo más sacrificado. Entonces, ahí se paga un adicional, digamos, pero después todos cobran el mismo
todos cobran el mismo salario. Y en el caso de las compañeras mujeres, bueno, hay una igualdad, y hay una comisión de mujeres que siempre presta atención a los, digamos, a los problemas que surgen cotidianamente, porque esto también lo quiero decir. Con la ocupación y puesta en marcha de una cooperativa no nace el hombre nuevo y la mujer nueva. Tenemos la posibilidad de mejorar muchísimo y de cuestionarnos y tratar de mejorar, pero no automáticamente no te da que a partir de la ocupación y puesta en marcha te hace buena persona, o sea, o que surgen nuevos valores. Esos valores hay que construirlo con el tiempo, aunque hay un elemento que es muy importante que señalaba el compañero anteriormente, que es el tema de la alienación, el tema de que sacado el látigo de la patronal, del supervisor, del que está encima tuyo, presionándote, al estar liberado, la creatividad se multiplica y también se multiplican los lazos de solidaridad. Estos son valores que surgen casi naturalmente en un proceso de lucha, en un proceso cuando la gente tiene claro lo que está peleando y contra qué está peleando. Entonces, las peleas incluso que pueden haber entre compañeros, compañeras, malos tratos y todo, se abordan, porque sabemos que estamos afrontando, tenemos un enemigo superior. Y entonces todas las demás discusiones entre nosotros se pueden ir subsanando con diálogo, con discusión, con debate, mayoría, minoría, uno gana, uno pierde, después vuelve a la carga, pero al estar esa posibilidad, la gente se siente más liberada. Y yo te diría que en ese proceso asambleario, muchas veces nosotros perdíamos mociones. Yo hice muchas propuestas que no funcionaban, pero no importa, el ámbito de la asamblea me daba la posibilidad después de volver a hacer un balance, volver a discutir, pero bueno, eso es lo rico del proceso. Bueno, eso. Gracias. Muchas gracias. A lo mejor ahí a nuestra auditora quizá le queda más claro Gracias. la respuesta a su pregunta. Gracias, Raúl. Bien. Tenemos más preguntas del público, si no me equivoco, de los auditores. Tulio se iba a meter, pero está volando. Hola, ¿me escuchan? Sí. No. Sí. No, lo que pasa es que me han llegado algunos comentarios. Un saludo a Mauricio de Radio Territorial, una radio hermana acá del sector, que nos está escuchando y manda saludos. También quería hacer un comentario que envía Mirta. Ella dice, muy valorable el trabajo que hicieron con la comunidad en relación a la situación actual. Y pregunta, ¿qué probabilidades de éxito tendría el movimiento obrero hoy? Reconociendo que en Argentina la gente es mucho más participativa que acá, donde la participación está dormida. Después dice, ¿cuántos trabajadores hay en la fábrica? Seguramente esta pregunta tal vez se respondió, pero es para tomar la palabra de ella, ¿no? ¿Cuántos trabajadores hay en la fábrica que les permite funcionar en asamblea? ¿Y cuántas mujeres trabajan ahí? Eso dice la compañera Mirta. Tal vez, no sé si por el tiempo, perdona Raúl, tal vez por el tiempo, juntar todas las preguntas que nos han mandado y a ver si te puedes tirar como el speech, así como para poder darle a todas. Sí, especialmente también que quería agregar una que Dale nomás. Sí, es que quería agregar una que me parece importante y después ahí Cucho le mete la otra, a menos que sea la misma, es que cómo lo hicieron para legalizar la ocupación productiva e impedir que los propietarios buscaran legalmente rehacerse del negocio que abandonaron. A esto lo complemento con que tengo entendido que igual a medida que pasaron los años han habido muchos intentos tal vez de recuperar esto. O sea, en el fondo la propiedad, tal vez satisfacer a la duda, la propiedad de la fábrica actualmente a quién pertenece en términos legales, digamos. Y no sé si era la de Cucho, ¿era la misma? Sí, era la misma, lo que pasa es que se había hecho hace días y no podíamos dejarla de lado. Sí. Bien. Arranco por las del final, que son lo más estructural. La ocupación, nosotros, la legalidad, entre comillas, vino después de la acción directa. La acción directa vino primero, el tomar y ponerla a producir nos ponía en mejores condiciones después de discutir una salida legal. Nosotros esa salida legal la fuimos construyendo con militancia y con relación de fuerza. Nosotros, por ejemplo, lanzábamos petitorios
que nos acompañaban muchos estudiantes y muchas organizaciones también se hicieron eco de nuestros petitorios en todo el país, juntando miles y miles de firmas para que se expropie la fábrica y que se la entregue a los trabajadores. La palabra expropiación le pone los pelos de punta a mucha gente, sobre todo a los burgueses y a los políticos patronales. Es una palabra que no les gusta, pero que le pongan ellos las palabras que quieran, pero nosotros defendimos la gestión obrera, defendimos la fábrica en marcha y logramos, después de varios años, una ley en la provincia de Neuquén, una ley que se declaró la fábrica de utilidad pública, con la posibilidad de la expropiación. Esa fue la primera norma. ¿Qué quiere decir de utilidad pública? Incluso, a ver, trato de ser breve en esto también, la legislación argentina se tuvo que adecuar a la situación de crisis que hubo en el país. Por ejemplo, no es la misma legislación que existe hoy en la Argentina que la que había en el 2001. ¿Por qué? Porque al haber tanta crisis, millones de desocupados y miles y centenares de fábricas cerradas y fábricas que ocuparon y se pusieron a producir, tuvieron que cambiar aspectos de la ley, tuvieron que modificar la ley de quiebras, tuvieron que hacerle modificaciones porque tuvieron que dar cuenta de un fenómeno nuevo, que era el fenómeno de ocupación y puesta en producción. Entonces, la ley en la Argentina un poco se modificó producto de esta lucha. ¿En qué se modificó? Que ante una quiebra no se le da prioridad al patrón para que venda los activos y le pague a los acreedores, sino que se prioriza la continuidad de la unidad productiva. Eso es un logro de la lucha, que se le dé prioridad a la producción, digamos. También eso se logró con la lucha, se legitimó. Y entonces hay aspectos legales que hacen a que ahora, si hay un proceso así en la Argentina, una posibilidad es que los trabajadores se agrupen en cooperativa y peleen, ya sea por la expropiación o para pagarla. Y hay muchas formas de resolver la parte legal. Hay muchas formas. Pero básicamente, y esto yo quiero ser categórico, muy claro, es una decisión política. Es una decisión política y es una cuestión de relación de fuerzas. No existen enjambres legales ninguno que puedan oponerse a la ley natural de la gente querer trabajar y con un sentido común defender la unidad de producción. Entonces, esto es importante tenerlo, porque después la ley se tiene que adaptar a la lógica real y a la relación de fuerza. Entonces, la relación de fuerza se construye con militancia. Esto quiero decirlo porque los mismos jueces que aplicaban la ley contra Sanón, pidiendo el desalojo, yo tuve muchas causas penales al principio por usurpación, por violación a la propiedad privada, por interrupción del tránsito, por toda parte de nuestra lucha. Cuando ganamos, no me quedó nada de esa causa. Es decir, que ley contra ley es relación de fuerza. Es decir, si tuvo legitimidad en la comunidad, es decir, por más que tengan sus libros y libros, montaña de leyes, no pueden contra la ley de la historia. Entonces, desde este punto de vista, yo tengo muy firme esa convicción, pero no hace falta, o sea, no alcanza con tener firme esa convicción, sino que hay que construir la fuerza para que esto sea así. Entonces, por eso es muy importante la difusión, haberle llegado y todo eso. Y yo esto de vuelta para mí es así. Y ahí tiene razón la compañera cuando dice que el movimiento obrero parece que estuviera apagado y todo eso, pero si uno mira con un poquito más de detenimiento, ustedes saben que cuando los trabajadores se ponen en movimiento, hacen temblar los cimientos de un país, porque son los que mueven la economía. ¿Sí o no? O sea, si un trabajador trabaja, se mueve la economía. Si no trabaja y si para, se para todo un país. Entonces, el día que los trabajadores seamos conscientes de esa fuerza y le apostemos ahí, yo creo que vamos a empezar a cambiar las cosas. Pero, por ejemplo, en el mismo proceso chileno, yo creo que el punto máximo, y ahí me meto un toquecito nomás para que ustedes lo puedan continuar, si hubo un punto máximo en la movilización en Chile, que eso yo lo viví desde acá y pude viajar en esos días por allá, fue cuando fue el paro ese del 12 de noviembre, que sacudió todo el país con movilizaciones masivas. Yo creo que ese fue el punto donde se asustaron y empezaron a buscar de una solución, o por lo menos una salida. Pero entonces la clase obrera tiene mucha fuerza. Y yo quiero decirles también que hay un proceso en Chile, que no digo que es igual a Sanón, pero es muy interesante y yo los invito a seguirlo, que es la ocupación del fundo en Huite, en Paillaco. Impresionante, me quedé impresionado y para mí tiene muchos elementos también de legitimidad y de profundidad como la tuvo la lucha de Sanón.
el proceso en Paillaco, la ocupación productiva. Hay que buscarle la forma legal, hay que buscar el apoyo político, hay que buscar el apoyo social para esa experiencia, porque muestra los trabajadores de la industria de la leche con comunidades mapuches peleando para mantener en marcha un emprendimiento productivo de producción que le puede dar leche a 500.000 personas, en vez de que ese fondo lo liquiden los bancos neozelandeses, que no tienen nada que ver con la economía chilena, no tienen nada que ver con los problemas sociales que se viven hoy en Chile, la carestía de la vida y demás, y los trabajadores de Chilterra, junto a las comunidades mapuches ahí en Paillaco, están dando una opción. Yo creo que es muy importante para tenerlo en cuenta. Nosotros, y para terminar con la pregunta que me había hecho la compañera, nosotros fue fluctuando la cantidad de obreros y obreras en Sanón. Arrancamos 230, después fuimos 330 obreros, después llegamos hasta ser 450 obreros, con asambleas, con estas discusiones, 450 obreros en deliberación, imagínenselo, era espectacular, era emotivo, discutíamos horas y horas, con diferencias, con acuerdos, pero cuando salíamos de ahí salíamos todos juntos. Entonces, eso nos dio mucha fuerza a nosotros, y que los trabajadores, desde el primero hasta el último, que está poniendo el cuerpo en la producción, sabía que tenía el destino en sus manos, que nada se iba a hacer a espaldas de ellos y que todo se iba a consultar. Entonces, eso hacía fuerte a Sanón. Hoy, producto de las crisis, producto de los problemas económicos, producto de los vaivenes económicos del país, y también muchos compañeros se jubilaron, otros compañeros después de estar un tiempo en Sanón fueron buscando otros rumbos. Hoy en Sanón son 150 obreros y obreras, 150 de las cuales 60 son compañeras mujeres. Son 150 trabajadores, son 150 familias. Ahora, sigue estando la fábrica con una capacidad productiva enorme y con la posibilidad que estamos peleando hace mucho tiempo, renovar tecnológicamente para generar más puestos de trabajo. Porque en Sanón, además, y con esto termino, además de lo de salud, también se construyó una escuela. Había muchos compañeros que no habían terminado la escuela secundaria y a partir de eso surgió la necesidad. Entonces, hoy en Sanón también funciona una escuela donde cada compañero y compañera puede estudiar, pero además está abierta las puertas para la gente de la comunidad, también lo puede hacer. Disculpen, me excedí muchísimo, pero... No, fantástico, fantástico. No, buenísimo. Súper bienvenido eso. Buenísimo. Bueno. Interesante eso que planteas, de que en el fondo primero está el elemento material y después viene la ley. O sea, es la realidad de los pueblos la que moldea la legalidad después, digamos. Así es. Y esa misma legalidad se ha impuesto con la fuerza de la clase dominante. Entonces, esa misma legalidad puede combatirse con un cambio en esa correlación de fuerza por la clase dominada. Digamos, muy, muy interesante eso, a propósito de, por ejemplo, la discusión reciente que tuvimos nosotros sobre nueva constitución, sí o no, si esto cambiaba. Es como, si no cambia el aspecto material, da lo mismo que cambie la ley o la constitución, es decir, va primero lo primero. Tal cual, y nunca abandonar las calles. Cuando la lucha se transforma de las calles al palacio, en el palacio perdemos siempre. Es importante mantenerla activa la movilización, y ahí yo creo que juegan un rol muy importante los sindicatos, las organizaciones obreras, las organizaciones sociales, y pensar que la salida pasa por justamente cambiando la relación de fuerza, pero apoyado mucho en nuestra clase, la clase obrera, que es es la productora, es la que verdaderamente mueve los hilos económicos de un país. Cuando la clase obrera se mueve, y se mueve. Y yo también, déjenme decirles una cosa, yo aprendí mucho, también compañeros, compañeras, de lo que fueron los cordones industriales acá en Chile. Yo leía cuando era obrero de Sanón, vi la batalla de Chile, y yo me quedé impresionado. Y después cuando se empezó a dar el proceso en Sanón, yo volví a ver el documental y volví a leer, y quería volver a leer, porque la clase obrera, aún con sus derrotas, o aún con sus errores, con sus aciertos, nos va dejando una experiencia enorme, y los trabajadores no podemos estar condenados a partir siempre de cero. Tenemos una historia, tenemos una tradición que hay que renovarla, que hay que revitalizarla, y yo soy un firme convencido de que no solamente lo podemos hacer, que lo tenemos que hacer, y ahí está nuestro futuro. Sí, es como lo que decía, y con esto... Perdón, una cosa cortita, mira, yo tengo varias preguntas para hacerle a Raúl, y creo que varios aquí las tenemos, pero acordémonos que Raúl nos puso
una Sí. hora límite que ya se cumplió, que ya estamos pasados. Entonces, yo le quiero pedir a Raúl que nos repita el nombre de al menos uno de los videos, de los documentales del cual él presentó al principio, para que lo dejemos planchado aquí y lo dejemos puesto, los nombres de los documentales. Y yo puedo agregar una petición a esa, que nos interesa mucho lo que tú señalaste, Raúl, de contactar a la gente del Fondo WITE. Lo hemos intentado, pero hasta ahora no hemos tenido resultados, así que si puedes agregar algún dato a eso, sería fantástico, porque incluso pensamos que podría ser nuestro próximo programa, digamos. Bien, yo les voy a mandar en privado contactos telefónicos de los compañeros. A mí me recibieron muy bien, pude dialogar con las autoridades del sindicato de Chilterra y con varios loncos, huerquenes y comunicadores ahí en Payaco. Me vine con muy buena impresión y con un compromiso también de ayudarles a difundir. Entonces yo les voy a dar los datos, porque me parece muy importante que se conozca. Los documentales hay uno que se llama El Hilo Rojo. El Hilo Rojo, son 7 capítulos, es El Hilo Rojo de Sanón, ¿está bien? Porque cuando el Hilo Rojo van a aparecer muchas cosas, pero El Hilo Rojo de Sanón, y van a aparecer, son 7 capítulos donde está contada íntegramente la historia, es como una especie de reportaje. Ese es uno. Después hay un documental italiano, que está en castellano, que se llama Fa Sin Pat, como el nombre, como Fa Sin Pat, que es Fábrica Sin Patrones. Después, es que eso también se puede googlear y encontrar. Después hay otro documental que se llama No Retornable, que es de unos, No Retornable, que es de unos cineastas argentinos, que lo que tiene de particular ese documental, que está bueno, es que son testimonios de varias personas, no de una sola, sino fueron sobre distintos temas de Sanón, van hablando con diferentes personas, y es muy bueno, muy agradable. Y bueno, yo estoy más que agradecido, compañeros, compañeras, más que agradecido, a disposición. Yo les quiero repetir la invitación. Las puertas de Sanón están abiertas para cuando quieran ir a visitarnos. Con sumo gusto los vamos a recibir. Y también atentos a las preguntas que más tengan. Yo quisiera tener más tiempo, lamentablemente no puedo ahora, pero también Raúl, a disposición. muchas gracias a ti. No, muchas gracias a ti. Cuando tengamos, este programa está creciendo, así que cuando tengamos la capacidad para tener reporteros o reporteras que podamos mandar a Allende la Cordillera, Ahí yo puedo ir sin problema. al primer lugar. ¿Ah? Sí, Yo no tengo problema en ir. Yo te acompaño, Tabata. sí. Yo puedo ir la próxima semana. Nos vamos a ver pronto entonces, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Ha sido... Primero pasamos por Payaco y después nos vamos a... Claro. Claro que sí. Claro. Oye, Muchas gracias, aprovechar Raúl. de agradecerle mucho a Raúl y también comentar que nos vamos nosotros a una... No termina el programa, nos vamos a una pausa musical. Raúl, vamos a poner 2 temas. Vamos a poner... mira, por interno otras más van también. Avisan por acá. No, todas Argentina. Vamos a poner... Raúl, no sé si quieres decir algunas últimas palabras o te tienes que ir ya, pero No, agradecerte por tu participación. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Disculpen, por ahí estaba con límite de tiempo hoy, pero Sí. yo quedo muy comprometido también con lo de Payaco, una experiencia que me parece muy buena. Y bueno, y estos días que estuve en Santiago se inauguró una casa cultural socialista, ahí en un barrio donde estuvo uno de los cordones industriales, la de Vicuña Maquena, estuvo presente el compañero Ismael Ulloa, un sobreviviente de los cordones industriales, pude dialogar un poco con él. Yo me siento muy hermanado con la lucha con la lucha, no, más allá de que a veces nos quieren imponer las fronteras o quieren generar que nos miremos con desconfianza. Yo creo que somos una gran hermandad latinoamericana que tendríamos que tener estas prácticas mucho más aceitadas para compartir experiencias y pelear en mejores condiciones. Quiero dejarles un abrazo muy grande, agradecerles y bueno, a disposición como siempre. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Raúl, gracias a Chao, ti. Raúl. Chao, Raúl, Javier, muchas a ti gracias. también. Perdón, Nos y vamos a agradecer- quedar para el próximo Perdón, bloque. José Tomás, y agradecer también
a Javier Bertín, que sin él por también supuesto. esto no habría sido posible, ¿no? Sí, por eso Absolutamente. lo quería invitar a Javier, si tú nos quieres seguir acompañando en el programa, después de este Claro. bloque musical, bienvenido, porque la idea es seguir debatiendo, seguir reflexionando sobre la agenda nacional, la internacional, etcétera. Así que bienvenido. Nos vamos con un rapero boliviano, Ucamau Iker. Estás escuchando Agujas en el Pajar, en Radio La Comuna 102.9 FM del dial. Al Dale aire. ya. Javier, yo no sé si tú has escuchado antes el programa. Bueno, ya volvimos, estamos de nuevo al aire, pero aquí a veces se salen los coloquialismos fácilmente, no, no hay mucha formalidad en este programa, y eso creo que también ayuda a capear las a veces 3 horas de duración del programa que tiene en, en los momentos en que estamos más entusiasmados. Pero bueno, como adelantábamos un poquito antes de irnos a la pausa musical, la idea es, después de esta conversación que tuvimos con Raúl, poder también discutir entre nosotros. Se quedó un ratito también Javier a, a discutir la agenda noticiosa nacional, y principalmente la nueva propuesta de reforma a las AFP, y cómo en definitiva esto también esto manifiesta un poco cuál es el sentido de las políticas, digamos, en materia económica y social del actual gobierno de Gabriel Boric. O sea, esto lo discutíamos de hecho en la pausa, que claro, estas políticas, o sea, no existe tanta desilusión al parecer detrás de los adherentes del gobierno, o de este grupo grande que votó a prueba, que no sé si sea lo mismo, eh, pero, pero Javier, también nos planteaba que hay mucho descontento al interior del gobierno. Nosotros vemos también que hay un descontento que no tiene la fuerza suficiente por fuera, digamos, en las calles. Al parecer los estudiantes, nadie los pescó en sus últimas movilizaciones de hace un mes, 2 meses, y eso es una situación obviamente lamentable, y es terrible. No sé, ¿qué opinan ustedes? Javier. Mira, yo quería rescatar una frase para el mármol que nos dijo nuestro invitado anterior. Él dijo: cuando la movilización se va de la calle al palacio, todos perdemos. Creo que hay que rescatar esa frase y ponerla en bronce por ahí en alguna placa, porque tiene mucha razón, ¿ya? O sea, participar o tener esperanza en las luchas electorales dentro del actual estado que nos rige en Chile y general, creo que es levantar una falsa expectativa, ¿ya? Si bien hay que dar una pelea también dentro del sistema, la tarea principal, para mi juicio, es la que se da por fuera, a nivel de la... Y no estoy hablando de la pura calle, estoy hablando de desarrollar trabajo organizativo y trabajo de educación popular a nivel de las bases. Aquí hay que rescatar todo lo que aprendimos de Paulo Freire, ¿ya? En el sentido de la educación liberadora. Voy a colocar un ejemplo que vamos a tratar de practicarlo prontamente en el distrito 12. Nosotros queremos hacer un trabajo, apoyar el trabajo en La Pintana. Y probablemente apoyemos un trabajo con comités sin casa, dirigentes sin casa.
Y si concretamos ese apoyo, lo vamos a ir a hacer no solamente para que consigan su casa, porque obviamente hay que trabajar para que logren lo que están queriendo y necesitando, sino para que en ese proceso ellos y ellas se desarrollen como sujetos y sujetas de transformación, que ellos desarrollen una conciencia en el sentido de que ellos pueden cambiar su realidad y que si están sin casa no es porque tengan mala suerte, porque Dios no quiso, porque sean pobres, sino porque hay un sistema que los excluye y que lo que hay que hacer es luchar en contra de ese sistema, a lo mejor por la vía de las casas, pero entender de que el problema es más profundo que la mera lucha reivindicativa. Y respecto a lo que conversábamos, yo no sé si yo a lo mejor yo estoy involucrado en muchos espacios, ¿ya? Pero no sé si yo estoy involucrado en espacios que son a lo mejor demasiado de alineamiento muy zurdo, pero yo no he visto gente contenta con el presidente Boric. Y a lo que sí me he encontrado es con esto que yo decía hace un rato, de un apelar al realismo, que no se puede hacer más, que no hay correlación de fuerza, que hay que negociar con la derecha y con el centro, etcétera, etcétera, ¿ya? Respecto del tema que ustedes pusieron ahora de la propuesta del gobierno de la reforma a las pensiones, yo no me voy a pronunciar mucho porque no lo he estudiado, ¿ya? Pero sí que yo no he encontrado gente, y dentro hemos tenido discusiones en nuestro espacio, yo no he encontrado gente dentro de la coordinadora ni de mi asamblea que esté contenta con esta reforma. Lo que he encontrado es gente que dice, no es tan mala, hay algún avance, no es solamente cambio de nombre de la AFP, sino que se les quita su principal fuente de ganancia, que eran las comisiones. Ahora ya ellos no van a tener el control de las comisiones. Entonces, lo que yo me he encontrado es que hay gente que dice, bueno, no es lo que queríamos, pero igual significa un cambio. Y les voy a colocar el último ejemplo y con esto me callo. Conversé con un compañero asesor sindical de varios sindicatos. Y estuve a punto de pelearme con él porque él en un principio dijo que estaba conforme con el proyecto del gobierno. Y yo le dije, no tenemos nada que hablar, etcétera. Le dije yo, basándome yo en el artículo de Messina. Pero resulta que después, leyendo otras opiniones, ya se me fue ampliando un poco el panorama más allá de lo que dijo y lo que escribió Messina. Y este compañero me decía, mira, los viejos, por referirse a los sindicalistas, con toda la tradición y la sabiduría de trabajador que tienen, cuando ven algo que les llega, lo agarran. No se quedan en el discurso de que más y qué sé yo, sino que lo agarran y se preparan para demandar más en futuras luchas. Entonces él me decía que los dirigentes sindicales con los cuales él trabaja están aceptando este proyecto de reforma de pensiones que ha tirado el gobierno. No están conformes, no les gusta, pero dice, bueno, estamos ganando algo. Hay que pensar entonces en dos sentidos. Primero, escuchar a la gente. En este caso, ver cuál es la lógica en que están pensando esos dirigentes. Y segundo, sin que yo caiga en el realismo que estoy criticando, ¿ya? Hay que pensar cuál es el nivel de entendimiento y conciencia de la gente al cual queremos llegar, ¿ya? Entonces, que tenemos que llegar de una manera que acumulemos fuerza, no que nos quedemos aislados levantando banderas que solamente nosotros entendemos.
perdón por ser tan explícito. Sí. Bueno, tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Ahora, respecto a la reforma, bueno, esta reforma, y un poco siguiendo la lógica de lo que tú decías, de que los sindicalistas dicen, bueno, tomamos esto porque mejor tomarlo antes de que se escape, ¿ya? Y después seguimos la lucha hacia lo que viene. Eso es efectivo, ¿no? Lo que sin duda esta reforma va a mejorar en algunos aspectos las pensiones, pero está muy lejos de ser ni un sistema mixto siquiera, mucho menos un sistema solidario. Parece ser más bien un maquillaje del antiguo sistema. La AFP pegan un poco su grito en el cielo porque van a tener que compartir el espacio con una entidad gubernamental, pero finalmente esa entidad gubernamental se va a comportar más o menos en la misma forma que la AFP. Los fondos van a seguir invirtiéndose en compra de empresas, o sea, de acciones de empresa, y va a seguir siendo dinero disponible para el sistema financiero y para las grandes empresas del país. Entonces, en ese aspecto no cambia mucho la cosa, ¿ya? Y las pensiones, bueno, van a mejorar un poco porque se plantea la mejora de la PGU, ¿ya? Que es la pensión garantizada universal, ¿ya? Que en realidad es un aporte del fisco, ¿ya? Porque esa se va a financiar a través de reforma tributaria, por lo tanto con fondos del fisco recaudado a través de impuestos, ¿ya? Y bueno, básicamente la reforma como que plantea un aumento de los fondos de capitalización individual y un pequeño grupo como de reparto que todavía ni siquiera está definido cuál va a ser su alcance, porque va a depender de la cotización adicional, si va a ir entera a ese fondo o va a ir parcialmente o va a ir toda capitalización, que es lo que le gustaría a la derecha, ¿no? Pero lo estructural pareciera ser un poco más de lo mismo, y quizás maquillándolas como se maquillan todas las reformas que hemos ido en el tiempo conociendo, que no tienen que ver, o sea, que tienen que ver más que nada con la generación de eufemismos para llamar de un modo distinto, más bonito, las mismas cosas, ¿no? Creo que un poco ese es como el mecanismo de esta reforma. Yo no la he leído a profundidad, pero me quería centrar tal vez en este aspecto que tú planteabas recién, Rodrigo, que es a propósito de este aumento de cotización, digamos, es decir, este porcentaje adicional que en teoría lo paga el empleador, pero que en la práctica para los nuevos trabajadores, o sea, para la determinación de los nuevos sueldos va a ser parte de la negociación, es decir, como el IVA no lo paga el vendedor, lo paga siempre el comprador. No es que te vayan o sea, te van a disminuir, la oferta de salario va a disminuir porque en el fondo este porcentaje que lo paga el empleador lo va a considerar para negociar un sueldo más bajo porque sabe que tiene que pagar una cotización mayor. Claro, los que tal vez reciben un sueldo actualmente, el empleador no le puede disminuir el sueldo, digamos, pero los nuevos puestos de trabajo, o tal vez no se lo van a subir, pero los nuevos puestos de trabajo, este porcentaje lo van a tener considerado los empleadores para ofrecer una oferta de sueldo menor, porque saben que van a tener que pagar una cotización mayor. Y más, esta cotización mayor, o sea, este porcentaje adicional no necesariamente va a ir a un sistema de reparto, porque tengo entendido que es de libre elección
determinar hacia dónde se va, No, ¿o no? esto no. Va a ser, o sea, eso va a ser parte de la negociación en el Parlamento, ¿no? Este 6% adicional, lo que pretende el gobierno es que una parte que debería ser un 3% o un 4%, vaya a un pilar solidario, ¿ya? Y un 2% vaya a capitalización individual, que quiere decir que es al fondo que tienen las personas en la AFP actualmente, ¿ya? Cucho, si estás tratando de intervenir, estás muteado. Perdón. Pero te quería hacer una pequeña precisión. Es que no va al fondo de capitalización individual, sino que va a un nuevo fondo que se llama algo como personal, que no implica que los trabajadores tengan la propiedad de esos fondos. No, va a un fondo de capitalización individual. Los trabajadores, o sea, una parte va al fondo de capitalización individual, a aumentar el monto de tus ahorros previsionales, ¿ya? Y ahí es donde se dice que, por ejemplo, estos fondos van a ser heredables y que te pertenecen y todo eso. Y la otra parte va a un pilar solidario, o a un monto de reparto, ¿ya? Y que tiene básicamente la tarea de resolver las brechas entre las pensiones femeninas y las masculinas, de resolver el tema de las pensiones de personas que han tenido lagunas previsionales producto del cuidado en el hogar o el cuidado de enfermos o personas mayores, que han estado más que nada en las labores de cuidado, o de los niños, ¿no? Y tiene como esa dirección, ¿ya? Pero todavía eso es algo que ni siquiera está definido, es algo que se va a negociar. Pero lo que nosotros podemos analizar es la propuesta del gobierno, no el resultado que vaya a tener. Sí. Esa claro, sería la propuesta del gobierno. Pero claro, ya la oposición ya plantea que va a discutir, o sea, que lo que va a proponer es que el 6% vaya a capitalización individual. claro. Uh-huh. Pero Sí, lo otro que hay definitiva, que sumar es que también, o sea, esta base, como el que tiene esta sigla, ¿cómo se llama? PGU, ¿así se llama? Sí. Lo que garantiza es una pensión de creo que 250.000 pesos, ¿no? Eso es lo que garantiza. Y que actualmente está bajo o alrededor de 170.000 o algo así, ¿no? Claro, alrededor de 193, si no me equivoco. Yo te puedo 93, 196. Yo te puedo decir exactamente porque es lo que recibo, pero tendría que buscar el papel. o sea, aumentaría las pensiones en 40.000 pesos más, esa sería la proyección, o 50.000, 60.000 pesos más, pero es también porque habría más dinero que estaría entrando a las AFP. No, porque la PGU se financia con reforma tributaria. Claro. Es decir, con la recaudación de impuestos. Reforma tributaria que todavía no se presenta, que tiene que ser discutida, o sea, está todo. Todavía no recauda. Sí, pero es que independientemente de que no se haya resuelto y que se va a resolver las negociaciones en el Parlamento, y que está relacionado con lo que hablaba Javier hace un rato y que rescataba de Raúl, que es como la política palaciega al final, es decir, Claro. lo van a discutir entre ellos. La casta política va a definir esta cuestión. Pero hay algunos aspectos que son, pero lo del 6%, por ejemplo, que es el aumento que supuestamente, que suena bonito porque es como, ahora los empresarios van a tener que poner un 6%. Bueno, en primer lugar es una cuestión que es progresiva, así van a poner un 1% anual, si van a llegar al 6% en 6 años más. Y aparte de lo que decía Tomás, que seguramente va a significar una negociación en los sueldos, también existe la posibilidad, es decir, sin duda, que los empresarios no van a poner eso a su bolsillo y lo van si no lo pueden negociar de los sueldos, lo van a tratar de aplicar a los precios. Y los precios de los productos, obviamente, que son pagados por los trabajadores. Y por otro lado, la cuestión del aporte fiscal, que Messina dice por ahí, esto no es una mejora de las pensiones, esto es un subsidio.
Es decir, el Estado, todos nosotros, todos nuestros impuestos, todo nuestro patrimonio va a ser destinado a subsidiar esas pensiones mínimas como para mejorarlas. Entonces, es decir, hay una cuestión que para mí es esencial y que es que en lo esencial, que es lo que señaló Rodrigo, el sistema no cambia. Es decir, no cambia el sistema AFP. El dinero va a seguir siendo utilizado para un gigantesco fondo para inversiones capitalistas. Porque cualquiera que sean las organizaciones que surjan de estas AFP, que van a ser las mismas AFP, van a manejar esos dineros y la empresa estatal o la entidad estatal autónoma va a tener que hacer, como decía Rodrigo, también exactamente lo mismo. Así va a tener que invertir y demostrar además que es más eficiente que las empresas particulares para que la gente termine diciendo me conviene más poner la plata en este lado. Hay una cuestión, sin embargo, que yo quiero preguntar, porque es un detalle que no he logrado dilucidar. Se supone que también la cotización de los trabajadores, que hasta ahora era un 10% y que es la que financiaba todo el sistema, va a subir en algún momento a un 10,5%, considerando además, el gobierno dice que va a ser una rebaja porque ya no se van a pagar supuestamente los trabajadores pagan un 10% y además pagan un 1,4 o algo así, que es la comisión de las AFP, que es de donde las AFP obtienen su utilidad. Exacto. Entonces eso se supone que ya no va a existir y que lo va a hacer una entidad privada. ¿Sí? O sea, con la entrada del agente estatal, desaparece esta comisión. Claro, es decir, las AFP ya, o las entidades que las reemplazan, ya no podrían cobrar esta comisión. Pero mira, el problema es que ahí tengo la pregunta, déjame hacer la pregunta porque a lo mejor tú mismo me la contestás, Rodrigo, que tiene que ver con cuál sería entonces, si se le quita a las AFP o a las entidades que las reemplazan la posibilidad de obtener estos beneficios, que es del lugar donde tienen beneficios, ¿cuál sería la razón de estas entidades para continuar existiendo si teóricamente no podrían obtener esos beneficios? ¿De dónde obtendrían los beneficios para seguir existiendo? Esa es mi duda. ¿Puedo hacer otra pregunta a la tuya, Cucho? Porque en el fondo, tal vez para aclarar bien ahí, la comisión que se va a dejar de cobrar va a ser solamente respecto del porcentaje nuevo. Respecto del porcentaje que ya existe de cotización, ¿se va a mantener la comisión? ¿O no? No lo tengo muy claro, por eso pregunto. Que esta comisión hace referencia a la totalidad de la cotización del trabajador, es decir, la que entrega el empleador, la que hace, etcétera, etcétera, o solamente al nuevo porcentaje de cotización. Es decir, el actual porcentaje que nosotros, o sea, que se descuenta actualmente, que corresponde, ojo, actualmente también el empleador pone parte de esa cotización. No es que sea la gran novedad, actualmente es lo mismo, y ya está incluida en las ofertas de sueldo de los trabajadores. El tema es, esa comisión, o sea, esa comisión respecto de ese monto se mantiene y es que respecto del nuevo monto se elimina. Yo lo que entendí, a lo mejor estoy tremendamente equivocado, por eso estoy preguntando, es que a partir de ahora, las AFP, llamadas de otra manera, no van a poder seguir con esa comisión y que esa comisión va a ser reducida gracias a que es administrada por esta entidad estatal. Que no tiene que ver con esta especie de AFP estatal, sino que tiene que ver con una instancia que va a organizar las comisiones, los cobros, va a organizar la parte administrativa. Hay parte de la cotización que va a seguir siendo administrada por las AFP. El 10%, eso es lo que no tengo claro. Yo entiendo que el 10% va del fondo de capitalización individual, la AFP lo invierten prestándole la plata a otras instituciones, cosas por el estilo. Pero además la gente paga un 1, no sé cuánto % que es por la administración. Sí. Entonces, ese 1, no sé cuánto % entiendo que ya no lo entiendo, tal vez erróneamente insisto, que las AFP ya no lo van a poder seguir cobrando. Y que se va a crear una entidad autónoma, fiscal, etcétera, con toda una serie de atributos que se va a encargar de eso. Eso va a significar, de acuerdo a las promesas, una disminución de las comisiones, porque esto se llaman las comisiones de las AFP,
por efectos de administración. Bueno, pero Porque va a existir, y porque va a existir esa disminución, es que se va a aumentar a un 10,5% la cotización de los trabajadores, lo que significaría una disminución, puesto que el 5% es menor al 1,5%. sí, Ese es el enredo que tengo en la casa. Sí, en todo caso, bueno, podría ser tarea para la casa, eh, pero en realidad eso es como lo menos importante, porque no aumenta la cotización realmente con ese 0,5%, ¿ya? El aumento en la cotización vendría dado por este 6%, ¿ya? Que es la lógica de este 6%. O sea, es la constatación de que por haber cotizado durante estos últimos 40 años, por haber cotizado poco, es que tenemos malas pensiones, ¿ya? Entonces, este aumento del 6% en la cotización vendría como a tener ese efecto, ¿ya? De aumentar las cotizaciones para que aumenten las pensiones. Ahora, eso es algo que se va a ver en 20 años más, en 30 años más, ¿ya? Mientras tanto, a nosotros nos queda aspirar a la PG1. ¿Sí? No tenemos yo igual quería como agregar como un aviso en realidad, porque me llamó la atención. Yo soy bien seguidora del Hassan Akram, que es este economista inglés que trabaja en La Voz de los que Sobran, y en el Instagram de La Voz de los que Sobran, él hace bastantes explicaciones. Igual al día siguiente de que se dio el aviso, me llamó la atención porque ellos han tenido bastantes críticas a la gestión de Boric, pero como que se olvidaron de todas sus críticas y se boricharon, en vez de emborracharon, se emboricharon nuevamente con esta propuesta. Quedaron como muy admirados hasta del discurso y no sé qué, pero Hassan Akram en general ha sido bastante objetivo con sus apreciaciones, y me llamó la atención que él sí está defendiendo esta propuesta. Entonces, ¿Qué plantea? pienso, bueno, una de las cosas también que está planteando es que en general como que la AFP le carga al pensionado las pérdidas que ellos tienen en la gestión, por ejemplo, y en este nuevo sistema eso no resultaría así. Yo la verdad es que entiendo poco de estas cosas, así que no me atrevo como a decirles lo que plantea, pero sí doy el aviso para si la gente quiere como meterse. Él está explicando bastante bien el sistema. Eso por un lado, y por otro lado yo quería preguntar, porque todo esto todavía tiene que ser discutido en Cámara Baja y Cámara de Senado, y por lo tanto la probabilidad que esto realmente sea efectivo, yo no sé hasta dónde llega. Pero yo creo que tiene que haber un método de control en donde no se traspase a los sueldos el costo, ¿no? del empresario. Y tiene que haber, o sea, no sé si eso existe en otros países, tiene que existir. O sea, ¿cómo lo hacen para que no siempre sea traspasado a disminuir en el fondo la propuesta de sueldo? Porque si no, estamos puro leseando, pues, hagamos nuestra propia pensión a partir de lo que recibimos, no sé. Pero es que el aprovechamiento que ha habido siempre, pues, Dafne, o sea, cuando estuvo, por ejemplo, el IFE laboral, se proponía, o sea, la gente decía, puedes ganar, no sé, pues sueldo mínimo más, y en el fondo no decían sueldo mínimo más el IFE, era como, hacían todo ¿cómo se llama? Un sueldo, incluyendo el IFE laboral. Entonces la sinvergüenzura está desde siempre. Sí, porque este sistema lo permite, pues, en el fondo. Pero en otros países yo creo que eso no es así, ¿no? Esa es la respuesta a tu pregunta, porque tú decías, ¿cómo? Entonces te decía, yo pensaba, dejando de ser neoliberales, po. Definitivamente. Pero el problema es que el mecanismo es muy simple. O sea, puede que a quienes estén trabajando actualmente sumen ese 6%, que como ya sabemos, va a ser progresivo, no va a ser de inmediato. Entonces el primer año va a ser, te van a descontar un 11%, el empleador va a aportar un 1%. Pero eso es con quien tiene actualmente una relación laboral
con alguien. En el momento en que dejas de tener esa relación laboral o desde la empresa se plantea la posibilidad de un puesto de trabajo, al definir el valor del sueldo, el empleador va a estar considerando lo que tiene que pagar por ese trabajador. Claro. Y eso va a pasar a ser parte de su estructura de costo del negocio de su empresa. Por lo tanto, en ese momento, al contratar una nueva persona, va a estar incorporando ese 6% o el costo adicional que corresponda según el momento que vayamos en la curva, Es decir, lo va a haber incorporado, va a haber una disminución en los sueldos de un 6% Al de final, aquí al final va a ser eso, claro. Claro. Claro, por supuesto, yo escuché a algunos empresarios dueños de pymes, ¿no? Que ya saltaron porque dicen que no pueden sostener esta nueva propuesta, digamos, esta nueva propuesta. Otra cosa que me ha dado... Dale nomás, Rodrigo. No, que eso además no es cierto, porque Mm, está bien, en algunos casos muy particulares y muy específicos puede ser que el sueldo tenga un alto impacto en la estructura de costo de una empresa. Pero un aumento de un 1%, ¿ya?, en un sueldo, a lo mejor eso representa un aumento en tu estructura de costo de un 0.3% o un 0.5%. Eso no te va a eliminar la utilidad y no te va a llevar a la quiebra. claro. Y por lo tanto, además, es algo que podría, o sea, hacer más. Es una vieja discusión, o sea, tienes que ver cómo haces más productivo tu negocio sin afectar los sueldos. O sea, De hecho, Dafne, tú publicaste hace unos días atrás en una imagen de que en el fondo, o un estudio, de que en el fondo de las horas laboradas en un día por un trabajador, el sueldo se paga con 3 horas de trabajo y el resto de las horas de trabajo ya es ganancia para la empresa. no fui O sea, yo, pero Sí, esa fue discusión. Rodrigo, no fui yo, sí. Mm. Sí. Yo quería hacer una observación que tampoco sé cuáles sean sus alcances o significancias finales, pero que me he dado cuenta también de una cosa, que los críticos del sistema, los críticos de la reforma propuesta, como el caso de Messina, hacen como un análisis más o menos global y que dicen básicamente que esto es lo mismo maquillado, pero que los defensores no logran decir que no es lo mismo, entonces se centran, y eso me hace muy sospechosa las defensas, incluida la del Sacufrin von Frank, que tú mencionas, claro, que como que desglosan el problema, entonces dicen, claro, mira, aquí hay un aspecto A que favorece a los trabajadores, en cambio este aspecto B podría perjudicar a los trabajadores, entonces al final se convierte en una cosa como que si yo tomo la micro tal, voy a tener que pagar más y me conviene más que, no sé, hay un pequeño cálculo económico, pero no hay en ello un juicio global. Efectivamente, hay una mejora en las pensiones, ¿ya? Claro. Pero de algunas pensiones, por ejemplo, de la pensión mínima, que va a aumentar de 180, de 190 a 250. ¿Ya? Eso es real y eso es bueno. No vamos a decir que no. También mediante el aumento de las cotizaciones, eso también va a mejorar las pensiones a largo plazo. ¿Ya? Y qué sé yo, resolver en algo la brecha de las personas que están dedicadas a las labores de cuidado, también es algo bueno. ¿Ya? Ahora, el problema es cómo se hace, y ahí es donde no está lo bueno, porque ahí es donde estamos viendo que el sistema se va a mantener. ¿Ya? Y cuando digo se va a mantener, no es porque sea exactamente igual la forma en que funcionan los organismos recaudadores o administradores, sino que la finalidad de esa recaudación sigue siendo la misma y no es la de un sistema de seguridad social, sino que es la de mantener, incluso incrementar el fondo al cual recurre el sistema financiero y las empresas para, con nuestra plata, o sea, nosotros prestándole nuestra plata, ellos nos presten de nuevo a nosotros, pero a intereses más altos.
Es un poco eso, ¿eh? O sea, es reproducir A eso quería ir un poquito. el mismo sistema. A eso quería ir un poquito para salir un poco del tecnicismo de la propuesta. Básicamente, esta propuesta se plantea como una propuesta que pone fin al sistema de pensiones en Chile tal cual como la conocemos. Así se vende. Incluso hay No, internacionalmente... Se vende ¿Cómo? como el fin de las AFP. Sí, Pero se vende como el fin de las no, AFP. Entonces, es incluso otro- internacionalmente, que es un poco lo que nos contaba Elena en los programas anteriores, esta imagen del Allende 2.0 que se tiene en el exterior respecto de Boric, en la BBC salió publicada como el titular dice: ¿qué propone el gobierno de Boric para poner fin al polémico sistema de pensiones de Chile? Es decir, ya se vende, no solamente acá, sino se ve hacia afuera como un cambio, incluso hacen esta relación como que el sistema de AFP fue una de las banderas principales de lucha del movimiento del 2019, etcétera, etcétera, y que esto sería la salida y por fin su término, etcétera. Y creo yo que cuando se vende una reforma que podemos agruparla, más allá de que sea buena o mala, en términos técnicos, que tal vez eso es lo que plantea un poco Hassan, si la podemos agrupar dentro de la serie de reformas que también hizo Lagos, que también hizo Frey, que hizo la Bachelet, que tampoco no podemos decir que no aumentaron las pensiones, pero no cambiaron el modelo. Si las podemos agrupar dentro de ese tipo de medidas, de reformas al sistema, más que de una propuesta de un nuevo sistema, creo que perdimos derechamente la batalla cultural y en Chile, digamos, y no la perdimos por la... o sea, y la perdimos ante el propio gobierno. Es decir, el gobierno y las fuerzas políticas que lo acompañan, más allá de que existan descontentos en sus ministerios o no, siguen siendo gobierno. El Partido Comunista, por más que critique con Jadwe toda la semana, sigue siendo gobierno. Lo mismo con Convergencia Social, con comunes, con etcétera, 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 siguen siendo gobierno. Creo yo que la derrota cultural que hemos vivido o que estamos viviendo se debe principalmente a porque fuerzas políticas que las venden con un discurso renovador, como el de poner fin al sistema de AFP en Chile, en el fondo lo están reformando. Es, creo yo, que la primera vez que creo yo que siento tanto la frase favorita de Tulio sobre el gatopardismo. Es decir, creo que no le ha hecho, o sea, el propio gobierno es quien le hizo más daño al movimiento social en Chile, más incluso que el empresariado y la derecha, porque lo terminaron de matar desde adentro. Igual dentro de esa línea, yo quiero leer uno de los mensajes de nuestro radioescucha, que es Mauricio Navarro, que dice: lo que queda claro es que las AFPs no dan garantía para obtener una pensión digna y que fue impuesta bajo la dictadura. Eso debemos dejarlo claro. Ningún gobierno después de la llegada de la democracia, entre comillas democracia, ha sido capaz de cambiar este sistema espurio. Y quizá como para poder terminar o irnos a una pausa, no estoy segura de qué se nos vendría ahora, porque ya llevamos 2 horas, la verdad. Es esto de Creo que nos la, vamos. la pensión aumenta, o sea, con lo que se decía antes, esto de que a lo mejor se vende como una reforma y si terminamos nosotros de comprarla como que es algo nuevo, pero ¿desde dónde viene el conformismo de que con 250 lucas la pensión va a alcanzar para algo? Además, O sea, no hemos entendido nada. O sea, si ni siquiera el sueldo mínimo, ¿desde dónde entonces? O sea, no, no. ¿Desde dónde? Ahí es donde decías tú, Dafne, en algún momento, de que claro, de que quizá este economista está en la defensa o por la defensa de este nuevo entre comillas, sistema, o no sé, pues esta propuesta que se tiene que todavía revisar, pero son 250.000 pesos.
Miserables, además, sí. 250, o sea, cada vez más se vuelve a levantar el, en la medida de lo posible, el mal menor, de a poquitito. Es mejor eso que nada. Mm, es En verdad. fin, en fin. Pero tenemos que ser positivos. Oye, propongo una Escucho, pausa musical. estáis muteados. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Tulio, dale. ¿Sí? Escucho, No, yo propongo, es escucho, espérate, que escucho, está Tulio hablando. estaba, ¿Escucho? Está muteado el Cucho. Ya, Ahí sí. ahora no estoy muteado, Hija, y pero, todavía está. pero ¿vamos a terminar ya o no? No, yo propongo una pausa musical, sintetizando tal vez este bloque y a la vuelta ya como ir al cierre. Ya. Oye, sería feo, Tulio, que metieran la canción que yo quiero No, 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 del Amparo Ochoa, dime. porque es que yo quiero ¿cuál? hacer una intervención ahora que tiene mucho que ver con con lo que dijo la Tabata, que es como, esta historia a mí me suena cuando siempre se dice, claro, pero es que es un poquito mejor, es como el mal menor, hay muchos términos que usamos siempre, que es como las migajas, nos tiran unas cuantas migajas. Entonces, claro, las migajas no son un cambio, no son un fin de la AFP, sino que son Absoluto. una reformita. Eh, y ahí me acordé de algo que quería meter, del poema León Felipe con el que empecé un par de programas atrás, que no lo voy a leer entero, pero voy a leer una pequeña parte, que es cuando él dice, yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Entonces, para mí esta historia me parece un nuevo cuento, ¿cachai? Si acabamos, vamos a hacer una tremenda reforma previsional que no es ningún cambio sustancial. Y ya que estoy nombrando a León Felipe, le quiero pedir a Tulio, es que yo tenía otra canción de León Felipe que la había mencionado en el programa anterior y que se llama Como tú, que es una reflexión que hace León Felipe sobre una piedra. Y tiene una parte que es bastante significativa y tiene que ver con lo que hemos hablado, la calle, la lucha, etcétera. Porque él habla de una piedra que está, un guijarro cualquiera que está en la calle o en los caminos y que no es el tipo de piedras que sirven para hacer grandes instituciones, para hacer palacios. Él habla exactamente de lo que estábamos hablando, es decir, de la política palaciega, habla de la iglesia. Dice que es una guijarra humilde que a lo mejor sirve como a todo reventar, así, no dice esas palabras, como piedra para una onda. Y ahí yo pienso que es como el eje de lo que estamos conversando. Así que si podéis tú meter, es como tú. Ah, está en la voz, en la canción está hecha por Paco Ibáñez, pero está la versión del Amparo Ochoa, que es una magnífica versión en mi opinión. Después de eso le damos. Ya vamos a la pausa entonces y volvemos a cerrar. Ya. Ok. Estás escuchando Agujas en el Pajar, en Radio La Comuna 102.9 FM del dial. Al aire. Gracias. Quería empezar este último segmento de la noche con una noticia esperanzadora. Se trata de bueno, por una parte esperanzadora y por otra parte preocupante o alertante, etcétera, etcétera, como son todas las noticias en este último tiempo. Se trata de la liberación de un preso político, Nicolás Ríos. Nicolás Ríos es un cabro que hace 2 años atrás fue tomado preso, no sé si recuerdan el caso, por el comando, una especie de comando de los carabineros, no voy a decir Paco esta vez, que se llamaban Intramarcha, algo así, que lo secuestraron mientras él descansaba en el Cerro Santa Lucía y fue introducido como por un grupo de como 8 pacos a un furgón y lo acusaban de tener una bomba molotov, o haber tenido una bomba molotov, o haber manipulado una bomba molotov. Bueno, este muchacho estuvo 2 años preso hasta que ayer un tribunal, que después seguramente Tomás explicará qué tipo de tribunal es, por unanimidad decidió dejarlo libre. Lo que queremos transmitir es el audio que envió la madre, que es muy emotivo, es muy emocionante y es muy esperanzador, aunque ella también menciona lo penca que fue para ella escuchar que el abogado de la delegación presidencial insistiera en el encarcelamiento de este cabro.
ese va a ser el tema que va, no lo tengo muy claro hasta qué punto sea así o no, pero el tema que nos va a permitir conversar un poco del asunto que tiene que ver con los presos políticos en general. Así que dale nomás, Tulio. Queridas compañeras y compañeros, quiero compartir con ustedes esta tremenda alegría que tuvimos hoy, que estamos viviendo. Los jueces absolvieron unánimemente la absolución de mi hijo por... Se pierde. De nuevo, ¿De nuevo qué? ¿De el nuevo audio. qué? El audio. Ya, No se oye. Ah, ya. Pero el audio de la mamá o el mío. No, el audio. Compañeras y compañeras. Eso. Ahí sí, ahí sí. Compartir con ustedes esta tremenda alegría que tuvimos hoy, que estamos viviendo. Los jueces absolvieron por unánimemente la absolución de mi hijo por falta de pruebas y cuestionaron su detención y las pruebas que mostró Fiscalía. Y debo también denunciar que estaba presente el abogado de la delegación presidencial también en el último alegato pidiendo condena para mi hijo, al igual que Fiscalía. Entonces, hoy este triunfo es para todos los que sufrieron violencia y violación de sus derechos humanos. Nosotros tomamos la bandera de la lucha de visibilizar la prisión política, de denunciar a los ultramarcha. En cada presentación del libro conjunto a Josefa he estado denunciando, visibilizando la prisión política y el actuar de los ultramarcha. Las madres no vamos a cesar en esta lucha en la que estamos. Para alimentar a nuestros hijos, no cesaremos. La lucha es un día, es un compromiso del alma, justicia. Gracias a ustedes, compañeras del grupo de iniciativa, Raquel, a toda la gente que apoya la libertad de los presos de la revuelta. Un abrazo gigante. Ahí está. Medio julero salió el audio, pero se entendió un poco. Tomás, ¿te ibas a decir algo sobre las posibles Sí, consecuencias o sea, que podía tener primero, o sea, más que o sea, dos cosas. Primero que todo, recalcar dos cosas. Primero, que fue absuelto, efectivamente, como lo mencionaba la mamá, fue absuelto porque no hubo prueba que pudiese sostener la acusación que se le hacía, pero además se declaró ilegal la detención. Es decir, a mí me sorprende que la declaración de ilegalidad de la detención haya sido así declarada recién en la sentencia absolutoria y no al principio, en el control de legalidad. ¿Cómo? El control de detención. Claro, en el fondo, creo que esto da cuenta de que todos los juicios, y que creo yo estuvieron los tribunales, sus jueces y los ministros también de las cortes de apelaciones respectivas, fallaron contra derecho para poder mantener presos a estudiantes o sea, a manifestantes, estudiantes y no estudiantes, que yo creo que sí recibieron una condena. O sea, ya, perfecto. Salió absuelto un chico luego de estar más de 2 años preso. Justo, ¿o no? Totalmente injusto. O sea, recibió su condena. Estuvo 2 años en la cárcel. Esa fue la forma en la que el sistema penal chileno, en complicidad con el gobierno de Sebastián Piñera, pero también en complicidad con el gobierno de Gabriel Boric, estableció para quienes se manifestaron desde el 18 de octubre y también unos días antes. Los mantuvo en la cárcel sin justificación, y ya los reprimió y ya los condenó. O sea, ¿de qué
pensaba mientras escuchaba el audio, ¿qué sentido tiene una sentencia absolutoria después de pasar años en la cárcel? O sea, tiene, ¿Qué sentido tiene? tiene O un sea, efecto, finalmente no es culpable, ¿ya? Es lo único que sí, se puede decir sí, de eso. Claro, pero es ¿cómo culpable, reparas pero eso? recibió la Pero, condena igual. sí, ¿Cómo se perdona, repara eso, eso? eso es Los lo 2 que quiero años decir. perdidos. Sí, pues Ah, eso es lo ya. que quiero decir. Que finalmente lo que se dice es que no es culpable, pero igual, como dice Tomás, igualmente fue castigado. La pregunta es, ¿por qué se le castigó? Por Y el tema protestar. es también por qué un poder que se supone que es independiente permitió y generó este castigo. O sea, al único juez que evitó que pasaran estas cosas, lo sacaron. Mm. Esa es una pregunta importante porque no solo el juez, sino también el Ministerio Público, que persigue a estos manifestantes, ¿ya? Y busca castigarlos. O sea, aquí no hay búsqueda de justicia. ¿Qué debería hacer el Ministerio Público? Buscar la justicia, ¿no? Es que te creo Más que el que Ministerio conseguir, más Público, que conseguir sentencias de culpabilidad. sí, pero yo puedo entender que el Ministerio Público buscar culpables siempre porque ya, es el Ministerio Público. Pero que un tribunal de la República, o sea, bueno, creo que ya he dicho suficiente al respecto. Más grave me parece en todo caso que el abogado del gobierno de Gabriel Boric haya insistido con la condena. Y y es probable que se apele al fallo, como ocurrió cuando se absolvieron a 2 o 3 chicos hace 3 semanas atrás, pero el gobierno de Gabriel Boric, no la fiscalía, no el Ministerio Público, el gobierno de Gabriel Boric eh, Los volvió a apeló, encarcelar, ¿no? apeló y solicitó su encarcelamiento y lo consiguió. O sea, la Es cuestión decir, es realmente absurda e A través del, injusta, pero por, totalmente. y estamos hablando de Gabriel Boric. o sea, a través de los abogados eh, de la delegación, ¿no? Esa es la La figura. delegación, la delegada presidencial, la Constanza Martínez, Ujú. es designada por el propio presidente y un cargo de confianza del presidente. Exacto. Ujú. Son militantes ambos, tienen la misma edad, fueron compañeros de universidad, fueron compañeros creo que se llevan por 1 o 2 años, pero son amigos. Yo los conozco, o sea, a ella la conozco, son amigos. Perdona, Tomás, ¿el caso que mencionaba, el caso del Hotel Príncipe Asturias u otro? No sé si es el mismo caso, el anterior, Ya. pero no lo Pero sé. que lo denunciaba la Elenita en un artículo, ¿no? Sí, ese mismo. Era el del Hotel Príncipe, de la quema del Hotel Príncipe de Asturias y de una universidad. Eran dos casos diferentes. Dos cabros, pero ambos acusados de incendio, Sí, de la Universidad Pedro de Valdivia. justamente. Sí, bueno, ahí también estaban los intramarcha. Qué asco de gobierno. ¿Y qué se puede hacer? Nada. O sea, Denuncia, o sea, de partida, ¿no? ¿qué vas a hacer si el gobierno es una decisión política, que es legal? Claro. Bueno, ¿Qué más vas a hacer que lo que estamos haciendo nosotros, de poder decirle a la gente que tienen un gobierno que te la vende de izquierda, pero que no es, que, que es una mierda? Yo quiero uy, decir algo respecto a lo mismo. O sea, yo creo que todo esto tiene que ver con los eufemismos. La justicia evidentemente tiene un carácter de clase y es cosa de ver un poco un montón de ejemplos de los que nosotros ya hemos hablado y conocemos. Y no tan solo en gente que se manifiesta y protesta, sino que estoy pensando en el caso Larraín, cuando atropellan a un trabajador ahí para un 18 de septiembre que termina haciendo, ahí corrió mucho dinero. Pero sí, pues evidentemente es de clase y es un eufemismo más de todos los demás, o sea, de la democracia, de la institucionalidad,
de la justicia, en fin. Es que yo te puedo entender, y perdón, con esto, porque tengo harta bronca, yo te puedo entender, Tulio, que esto pase con un gobierno concertacionista, te puedo entender que esto pase con Piñera, te puedo entender que esto pase con Frey, pero no puedo entender que esto pase. Bueno, sí puedo entenderlo, porque no hay más palabra aquí Es lo que hablábamos. Que hipocresía, que veo máscaras y veo gente que lamentablemente está ilusionada con esas máscaras. Se van cayendo la máscara, se van cayendo. Claro. Oye, Y cerremos como con ya- una buena noticia. Bueno, Claro. pero esto es una buena noticia, la Se liberación van del a, compañero. se van a weón. seguir suicidando por culpa del programa. Claro, Bueno, ganó Claro. Lula. ganó Lula, bravo. Claro, pero Nos faltaron temas, ¿ah? Nos faltaron No. temas. yo creo que mejor no nos metemos en lo de Brasil. No. weón. Vamos a estar hasta Bueno. mañana. Podemos dejarlo para la próxima agujas. Claro. Pero hay yo dos creo cosas. que hay que ir, yo creo que hay que ir terminando. Sí, terminemos nomás. En todo caso, Sí. Tomás, en relación a lo que tú decías, la otra vez con Rodrigo hacíamos unos chistes que era como, parece neoliberal, actúa como neoliberal, pronuncia, ahora no pronuncia, no sé si fijaron que Boric en su último discurso habló distinto. Es un tema como que mejoró la imagen. No, viene ensayando hasta la gestualidad, incluso. Justamente, lo iba a comentar, porque como que se puso la mano en el pecho, weón, a lo Claro. Luxic. Pero eso, Qué patético. sí. Bueno, eso viene desde uno de los primeros discursos de Boric una vez asumido, por ejemplo, desde la cuenta pública, en junio. Ahí también tenía una gestualidad distinta, como una pausas ensayadas, una Claro. cadencia. Como dice mi amigo, el que siempre cito, se nota que hay una búsqueda. Claro. Bueno, pero no nos vayamos hablando de... Yo me quedaría con las palabras de nuestro invitado de Argentina, de Raúl, para unirnos de verdad y volver a levantarnos para poder también defender casos como este. Sí. Está Hay bueno. que ir Buenas noches. siguiendo. Ya, po. Buenas Nos noches. cuesta cerrar país, ¿no? Sí, Fuerza, ¿no? buenas Fuerza a los noches compañeros. a todos Ya. nuestros radioescuchas. Bye, bye. Hasta Bueno. luego. Gracias a todos, muchachos. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna. Usted está escuchando Radio La Comuna 102.9.